Bien, gracias. Entonces, empezamos esta reunión con una serie de casos clínicos. Este es un paciente varón, 55 años de edad. Tiene algunos antecedentes, como habitualmente reconocemos en muchos pacientes, ¿no? En el caso nuestro nos dicen que el paciente tiene hipertensión arterial, una condición bastante frecuente, es fumador, viene a emergencia porque presenta dolor torácico, otra molestia bastante incómoda también en la esfera cardiovascular. La localización es a nivel precordial y el paciente asocia también este problema a la presencia de palpitaciones y mareo. Estos datos son muy importantes de valorar en todo paciente en quien notemos que está presentando algún tipo de trastorno en el ritmo cardíaco. Lógico, es importante también monitorizar la condición en la cual este paciente está ingresando. Y llama la atención que su presión arterial está en 85-50. Siendo un paciente hipertenso, maneja presiones bajas. La frecuencia cardíaca está en 160 por minuto. Su saturación de oxígeno es aceptable, 99% con FiO2 ambiental. Y cuando uno comienza ya a explorar al paciente, encuentra que está ansioso. Está consciente, pero ansioso. La piel está fría y sudorosa. A nivel de tórax no hay mayor relevancia, a nivel cardiovascular sí, los ritmos cardíacos son regulares y están taquicárdicos, no hay presencia de soplos. El resto del examen no revela nada normal. Inmediatamente, viendo la condición del paciente, como habitualmente ocurre con nosotros, pedimos que le canalicen una vía y lógico que por la frecuencia cardíaca incrementada, la presión arterial que ciertamente llama la atención, se le tome un electrocardiograma. Este es el trazado electrocardiográfico de nuestro paciente, un trazado rápido porque estamos contra el tiempo, el paciente está evidentemente hipotenso y tenemos que tomar decisiones en base a los hallazgos. Ustedes dirán, bueno, es un trazado electrocardiográfico, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Las derivadas, la frecuencia, el ritmo, ¿veo o no veo algo anormal? Lo más relevante aquí es que si uno hace un cálculo rápido de su frecuencia cardíaca, vamos a encontrar que esta estaría alrededor de 150, ¿no? Más o menos coincidiendo una raya gruesa, como lo han aprendido en el método de los 300. De aquí a aquí más o menos hablaremos 1, 2, algo más de 150 por minuto. Efectivamente, el electrocardiograma muestra que tiene una taquiarritmia. La pregunta más adelante vendrá qué tipo de taquiarritmia y qué tipo de manejo podemos nosotros indicar a este paciente que evidentemente está viniendo ya sintomático, viene con molestias asociadas al flujo sanguíneo. El paciente está ansioso, está con la piel fría, sudorosa, evidentemente hay una respuesta importante que tenemos que controlar. Este es otro escenario con otra paciente de 67 años de edad, quien tiene otros antecedentes importantes. Es diabética, es hipertensa y ya tiene una enfermedad renal crónica. La paciente no es de Tacna, viene de Puno, presenta, según la historia de la enfermedad, un día de evolución de enfermedad presentando disnea progresiva, una molestia bastante asociada a la esfera respiratoria y cardíaca, que progresa, nos dicen, de medianos a pequeños esfuerzos. Agrega también, al igual que el otro caso, dolor torácico, retroesternal, fugitivo, por lo que decide venir por emergencia. Cuando ingresa, la paciente está despierta, está en silla de ruedas, su presión arterial algo incrementada, pero lo que más llama la atención es la frecuencia cardíaca. Ella tiene una frecuencia cardíaca en 34 por minuto, el escenario contrario al caso anterior que hemos visto hace un instante. Su saturación también es aceptable. Evidentemente, una paciente con molestias, dolor torácico y lo demás, le digo, será un paro coronario, no, también tenemos que tomarle un electrocardiograma. Aquí está nuestra paciente, de edad más o menos importante, 60 años, algo obesa, tiene edema de pared, como se nota aquí. Pusimos la campana del estetoscopio y miren cómo dejó la huella, hay edema de pared, es una paciente renal, nos dicen ese antecedente quizás tenga relevancia para entender lo que está ocurriendo. Y le toman su trazado electrocardiográfico, ¿no? En donde otra vez nosotros tenemos que calcular la frecuencia cardíaca, ya nos han dicho al ingreso cuánto tiene, vamos a ver que hay un cuadrado grande también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces más o menos tenemos que dividir 300 entre 8, que nos debe dar una cifra aproximada de 30 y algo más, ¿no? Entonces evidentemente sí está con una bradicardia, ¿no? La paciente tiene una bradiarritmia, y otra vez el escenario en base al electro nos dice, ¿y qué hacemos con la paciente? ¿Cómo la vamos a manejar? Está viniendo también sintomática, igual que el caso 1. Entonces, de alguna manera, haciendo una remembranza de lo que se ha podido acumular en el conocimiento que se tiene de la alteración de la función cardíaca, la frecuencia cardíaca es determinante porque va de la mano con el gasto cardíaco. Entonces, aquí tenemos una paciente que también es sintomática asociado a un ritmo cardíaco bastante disminuido. Dicho esto, entonces, estos dos casos los vamos a tener en cuenta para entender lo que ocurrió después. ¿Cuál es la fisiopatología asociada a la presencia de las arritmias cardíacas? Fenómeno que ya hemos estudiado en farmacología y algo en electrocardiografía. Antes que nada, recordar que el sistema eléctrico del corazón es el que va a guiar, ordenar, orquestar, organizar, al final de cuentas, los fenómenos mecánicos, es decir, el movimiento, la contracción que el corazón finalmente va a tener. Si no hay sistema eléctrico que estimule al miocardiocito a ejecutar esa actividad mecánica, no garantizamos flujo de sangre, no garantizamos que haya una perfusión mínimamente aceptable a la economía. Entonces, necesariamente el sistema eléctrico tiene que ir enlazado a la esfera mecánica, en este caso muscular. Lógico, asociado a ciclo cardíaco. Ahora, la formación y la propagación de los impulsos sabemos que se desarrolla en forma jerárquica. Tiene que haber alguna estructura que esté abocada a diseñar la frecuencia de descarga de potencialización que organicen los ciclos cardíacos que se van a generar en cada uno de nosotros. Y esto, lógicamente, tiene que también ser en forma armónica, ¿no? En forma sincronizada. Si por algún motivo falla el origen
o falla la propagación, habiendo tenido un origen inicial adecuado, indefectiblemente el compromiso va a ser en la función de bomba. Entonces, cualquier trastorno en el ritmo cardíaco de una u otra manera, sea porque el origen es anormal, no nace donde debería nacer, o sea porque la propagación del estímulo eléctrico tiene alguna limitación en distribuirse por el músculo mismo, acoplarse a la esfera mecánica, o que se detenga, es decir, esté francamente obstruido, no hay forma de transmitir el impulso eléctrico, vamos a afectar la función de la bomba cardíaca. Por tanto, el gasto cardíaco va a ser perjudicado. Y el paciente, lógicamente, nos va a venir sintomático. Unos más, otros menos. Dependerá de qué. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca que tiene el paciente? Y cuáles son los desórdenes asociados a la presencia de esa arritmia cardíaca que nosotros estamos detectando. Entonces, normalmente, el estímulo eléctrico, en orden jerárquico, nace en el nodo sinusal. Él es el que comanda en forma natural cómo es que este impulso tiene que originarse y luego, lógicamente, se irá diseminando la señal eléctrica por las aurículas, primero la derecha, luego la izquierda, pasamos al nodo aurículo ventricular, en donde tiene cierto retraso en la velocidad de transmisión, pasa a las de His, septum ventricular, llegamos a las fibras de Purkinje, es decir, una señal eléctrica que se va propagando. Finalmente, habiendo ya comprometido al inicio a las aurículas, para que luego éstas se contraigan, como ocurre al final de la diástole, y luego, en forma sincronizada, ya parametrizada, jerárquica, llega a estimular a los ventrículos, las aurículas dejan de activar si son los ventrículos los que directamente van a comenzar a, al ser estimulados, iniciar la contracción y, lógicamente, la eyección de volumen de sangre que nuestro cuerpo necesita en forma regular. Bien, entonces, la función general o funciones generales que reconocemos a este sistema eléctrico del corazón, el cual indica y organiza la actividad mecánica del corazón, va directamente relacionado a dos tareas. Uno es generar impulsos eléctricos. Tiene que haber la generación continua, porque si no hay generación, vamos a afectar, repito otra vez, la función de bomba, vamos a comprometer al gasto cardíaco. Y en segundo lugar, no solamente que se genere en un lugar, sino que se transmita al resto de estructuras, como hemos visto en la imagen anterior. Entonces, tiene que haber una conducción adecuada. Normalmente, repito otra vez, el impulso en un individuo sano nace en el nodo sinusal, se transmite a la aurícula derecha, también a la izquierda con cierto retraso, llega al nodo aurículo ventricular, en donde tiene un retraso mayor, esperando que las aurículas, ahora sí, estimuladas, se contraigan, finalmente pasará a las de His y a las filas de Purkinje para que terminen de estimular a los ventrículos. Entonces, sabiendo que esto es lo normal, ¿cómo nosotros podemos definir a las arritmias? Básicamente, representa para nosotros cualquier alteración en relación al ritmo cardíaco que se asocie a la formación del impulso o a la propagación del mismo. Entonces, estos dos escenarios son los que habitualmente vamos a reconocer en todo paciente que venga con una arritmia cardíaca. O tiene alguna alteración en iniciar el impulso en donde normalmente debería iniciar, que en este caso para nosotros sabemos que es el nodo sinoauricular, o en que este se propague de nodo sinusal, quizás tenga alguna limitación en llegar al nodo aurículo ventricular, o quizás alguna limitación para pasar a las de His, o quizás para pasar y transmitirse a alguna de las ramas derecha o izquierda de las de His, o quizás para transmitirse a nivel de las fibras de Purkinje. En algún lugar podría suscitarse alguna alteración en la transmisión. Usted entienda que el sistema eléctrico se puede comparar al cableado que nosotros tenemos en nuestras casas, en nuestros domicilios. Con el tiempo, ese cableado se ve desgastando. Supongamos que está expuesto al medio ambiente, al sol. Lógicamente el desgaste va a ser mucho más rápido. En un menor periodo de tiempo, ese cable se va a gastar y ya no va a transmitir la señal eléctrica, porque tiene ya un defecto en la transmisión de la misma. Entonces vamos a tener una falla en poder percibir algún tipo de señal eléctrica como habitualmente debería ocurrir. Entonces, el nodo sinusal es característico para nosotros, igual que el nodo ventricular, en que guardan una característica importante, la automaticidad. Ellos automáticamente, sin necesidad de depender de alguien más, como lamentablemente ocurre aquí, ellos pueden activar diferentes señales eléctricas que van a hacer de que en forma sincronizada, repito, hay una estimulación en orden, primero aurículas, luego ventrículos, para que un volumen de sangre se llegue a la circulación pulmonar o a la circulación sistémica. Lógico es que este trabajo, esta tarea sincronizada, tiene que acoplarse a la estructura mecánica misma, a la apertura de las válvulas auriculoventriculares o sigmoideas, porque si no se diera de esa manera, si todo fuera desordenado, no podríamos garantizar que un volumen de sangre, gracias a la generación de gradientes de presión, se eyecte a la economía. ¿No? Hay un volumen de sangre que va a tener que distribuirse a nuestro organismo con el fin de mantener algún equilibrio. Y todo esto gracias a la presencia y a la generación de potenciales de acción. Un potencial de acción, en otras palabras, representa para nosotros la activación de una cavidad a nivel del corazón. El corazón tiene una cavidad auricular, una ventricular, estamos graficándolo de forma bastante concisa. Entonces, primero inicia el estímulo eléctrico, no sinusal. Va diseminando la transmisión a la aurícula, este es aurículo, lo que está arriba, hasta que llega al nodo B, vamos a imaginarnos que este es el aurículo ventricular. Entonces, primero la señal eléctrica. Tengo que estimular a todas las células musculares auriculares. Una vez que eso ha ocurrido, recién responde el músculo con la contracción. Entonces, primero la actividad eléctrica y luego la actividad mecánica. Así es normalmente como se va suscitando de forma continua la generación de ciclo cardíaco abocado tanto a aurícula como a ventrículo. Entender también
que los potenciales de acción se van a generar, en este caso a nivel del miocardiocito, por flujos de iones. Eso también lo conocemos muy bien. La entrada de cargas positivas despolariza la membrana, lógicamente causa una activación, una propagación de potencial de acción, en el caso fuera del sistema eléctrico, pero a nivel del miocardiocito también, a través de esas uniones tipo sin sitio, se va a transmitir también la despolarización de la membrana, que lleva en algún momento a aumentar la cantidad de calcio en el intracelular. Los potenciales de acción, también recordado un poquito, son diferentes en relación a lo que ocurre en el sistema eléctrico, que se parece mucho al potencial de acción del sistema nervioso, en donde estos van a promover que haya un flujo de iones un tanto más acelerado y limitado en relación a lo que ocurre en el miocardiocito, para que la actividad eléctrica que nace en el nodo sinusal, repito otra vez, se disemina por las aurículas, la derecha y un cuarto haz que llega a la aurícula izquierda, con una lenta diseminación del impulso eléctrico a través del nuevo aurículo ventricular. ¿Para qué? Para darle tiempo a que primero la aurícula estimulada se contraiga y luego el estímulo ya llegando al ventrículo comience a estimularlo para que se genere en forma secuencial la contracción ventricular. Entonces los potenciales de acción generan para nosotros flujos de iones a través de los cuales una señal eléctrica que empieza en algún lugar no sinusal se tenga que transmitir luego a otro elemento que forma parte de nuestro sistema de estimulación eléctrica. Entonces, el electrocardiograma, decíamos, es un elemento importante, cierto es que nos cuesta un poco de trabajo entenderlo, pero es necesario comprender, por lo menos en forma algo más limitada, aquellos aspectos más relevantes de la electrocardiografía. Sabemos que es un papel milimetrado el que grafica todo esto, sabemos que cada cuadrado pequeño, cada milímetro en el eje horizontal evalúa el tiempo. Un cuadrado, un milímetro en el eje horizontal representa 40 milisegundos, ¿no? Un cuadrado grande representa 200 milisegundos, ¿no? No hablamos de décimas, sino en milisegundos. Y el otro parámetro siempre a valorar es el voltaje, ¿no? ¿Cuál es el voltaje que tiene? ¿Cuál es el voltaje que tiene? Perdón, ¿cuál es el voltaje que tiene el flujo de iones que ha generado una actividad eléctrica determinada, para con esto también definir si es que ocurriría o no algún tipo de alteración en esa señal eléctrica? Muy bien, ¿por qué se producen las arritmias entonces? Si ya estamos hablando de lo que normalmente ocurre, ¿por qué en algún momento un individuo generaría una arritmia cardíaca? Son varios los escenarios que van a ir asociados a la presencia de las arritmias. Uno que vemos muy frecuentemente es en el paciente que viene con un síndrome coronario agudo, ¿no? Los fenómenos de isquemia, alguna agresión en el flujo sanguíneo al mismo miocardio. Recuerden que el miocardio en sí no debe generar señales eléctricas, el miocardiocito no lo debe hacer. Debe propagar, sí, pero no originar una señal eléctrica que luego se convierte en un potencial de acción que comprometa a todo el corazón. Normalmente no ocurre. Pero cuando hay isquemia, lesión o necrosis, ese tejido residual todavía vivo, por decirlo de alguna manera, o que rodea la lesión, puede estimularse y generar potenciales de acción. Entonces, la isquemia puede ir asociada a la generación de arritmias. Lo vemos en muchos pacientes que ingresan con infarto agudo de miocardio, nos presentan frecuentemente la presencia de arritmias. Otras son las secuelas, ¿no? Lo que quedó. Ya una zona se infartó, ha sido ahora poblada con fibroblastos, entonces esa cicatriz, ese tejido rico en fibroblastos, lógicamente también puede estimular señales eléctricas anormales. Alteraciones en los electrolitos, muy importante también. Ciertos electrolitos se asocian indefectiblemente a la presencia de arritmias cardíacas. ¿Cuáles principalmente? El potasio a la cabeza. Una alteración en el potasio, en más o en menos, potasio bajo, potasio alto, nos va a ir de la mano frecuentemente a la presencia de arritmias cardíacas. El otro que también puede asociarse a la misma es la alteración en la concentración de iones calcio. También nos va a generar presencia de arritmias cardíacas. Sodio no, magnesio puede fortalecer al potasio, fósforo no tanto. Entonces, más nos quedamos con potasio y calcio principalmente. Las catecolaminas. La estimulación simpática, lo hemos visto, genera activación del nodo sinusal, ¿no? Lo estimula de sobremanera, entonces frecuentemente vemos por acción sobre receptores beta que aumentan la frecuencia cardíaca. Pero el simpático no es el único que gobierna al sistema eléctrico, también el parasimpático tiene influencia, entonces la acetilcolina limita la generación de impulsos que automáticamente el nodo sinusal debería generar. Entonces, uno que promueve, otro que limita. Las catecolaminas en general, igual que algunas drogas que a veces utilizamos como es la teofilina, me ha pasado en algún momento, he indicado teofilina, que es una droga, lo vamos a ver en farmacología, de tercera elección en el manejo de asma, pacientes muy lábiles, muy vulnerables, nos hacen taquiarritmia por exposición a la teofilina. O cualquier sustancia estimuladora, ¿no? Que pueda generar la activación de algún tipo de anormalidad. Entonces es importante para que nosotros podamos, en este caso, estar de la mano analizando qué exposición a alguna droga estimuladora ha podido tener el paciente. Frecuentemente en población joven, por ejemplo, yo recibo pacientes que hacen trastornos de ritmo cardíaco asociados a taquiarritmia que han consumido antihistamínicos. Los antihistamínicos, bloqueando la acción de la histamina misma a nivel del sistema eléctrico del corazón, pueden estimular también la generación de arritmias cardíacas. Es un antecedente que con bastante frecuencia estos pacientes nos dan. Fármacos que afectan el flujo a través de canales iónicos. Hemos visto algunos escenarios de drogas que pueden afectar, unas directamente los calcioantagonistas, otros indirectamente, los betabloqueadores, por ejemplo, pueden afectar también el flujo de iones a través de estos canales. Mutaciones de canales iónicos. Sí, hay algunas personas que ya nacieron con un canal defectuoso. Para el sodio, por ejemplo, el cual está asociado a la despolarización de la membrana. El síndrome de Brugada, por ejemplo, un poco frecuente de ver, pero cuando se presenta, lamentablemente a veces va de la mano con arritmias fatales que generan parada cardíaca y el paciente muchas veces se enfrenta a una secuela de la misma, ¿no?
es propio de las canalopatías, ¿no? Un canal defectuoso que no permite un flujo eficiente de los iones a través de la membrana celular. O cualquier modificación estructural a nivel miocárdico, ¿no? O estimulación. Me ha pasado también que cuando estoy colocando un catéter venoso central, yo empleo una guía de metal como un alambre que introduzco por una vena, y cuando la guía alambre se introduce y tiene contacto con el ventrículo, genera arritmia cardíaca. Lo veo en el monitor, me ha pasado más o menos frecuentemente, y tenemos que retirar un poquito la guía porque ese contacto del metal con el músculo cardíaco estimula también actividad eléctrica anormal. Bien, entonces, sabiendo que las arritmias tienen un origen múltiple, hay que evaluar a cada paciente en forma individual. Cada paciente es un caso particular, entonces los antecedentes para nosotros van a ser determinantes en definir qué es lo que estaría pasando, ¿no? ¿Cuál sería la explicación fisiopatológica del evento? Y con eso uno tiene que tomar decisiones. Entonces, ¿cómo enfrento yo a un paciente con arritmia cardíaca? Al inicio nos vamos a ordenar. Ya hemos visto que el trazado se va a ver graficado en papel milimetrado, sabemos que tenemos que ver la duración en el eje horizontal, el voltaje en el eje vertical, y con estos dos recién iniciamos la evaluación rápida en el caso de las arritmias valorando el ritmo y la frecuencia. Ritmo y frecuencia. Cuando hablamos de ritmo, inmediatamente a nuestra cabeza viene, yo sé que el ritmo nace en dónde, en el nodo sinusal. Entonces, debería yo encontrar actividad del nodo sinusal. Y electrocardiográficamente hablando, para que yo diga que esto es así, tendría que ver necesariamente en mi trazado una onda P que preceda a un QRS. ¿Ok? Entonces, para que yo diga que el ritmo es sinusal, tendría que encontrar o buscar la onda P. ¿Y dónde lo voy a buscar? Cuando usted ve el complejo QRS, vea quién está antes del complejo QRS. Entonces, la deflexión previa debería ser la onda P. Lógicamente, la tengo que analizar en diferentes derivadas. Desde el momento que yo veo onda P, estoy tranquilo. Así mi paciente tenga arritmia cardíaca. Voy tranquilo, porque el jefe, el que comanda, el que sé que fisiológicamente debe organizar todo en relación al ciclo cardíaco, está presente. Me preocupo, sí, cuando no veo onda P. Cuando veo una línea plana, de frente aparece el QRS. Ahí ya me preocupo. Significa que el nodo sinusal, por alguna condición, ha dejado de trabajar. Entonces tenemos ya algo que nos orienta a pensar que el caso sería un tanto más complicado de evaluar y de manejar. Hecho esto, luego viene a evaluar la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando vemos un paciente con taquicardia o bradiarritmia, inmediatamente nosotros nos fijamos en el ritmo. ¿Es sinusal o no es sinusal? ¿Y cuál es la frecuencia que tiene el paciente? No se guíen, porque cuando uno obtiene trazado, a veces nos mandan una tira como esta, no se guíen por lo que dice el electrocardiógrafo. La mayoría de electros hoy en día ya hacen diagnóstico, la máquina tiene un software preparado para hacer diagnóstico de lo que esté evaluando. Entonces aquí, por ejemplo, nos da una frecuencia cardíaca de 187 por minuto. Y yo me pongo a ver este trazado y digo, bueno, acá había una onda R. Vamos a buscar coincidencia. Acá hay una onda R que coincide con una raya gruesa. 1, 2, 3 y algo más. Yo digo, este paciente tiene una frecuencia cardíaca poco menos de 100. ¿No? Porque el otra R está un poquito alejada de la raya gruesa. Digo, poco menos de 100. Pero miren que el trazado nos da 187 por minuto. Entonces no hay concordancia. Pero sí noto que hay algunos artefactos, ¿no? Algunas líneas verticales. Si se dan cuenta, por acá hay líneas verticales. Por acá aparecen varias ondas. Aquí no se distinguen bien las deflexiones positivas y negativas. Frecuentemente ocurre cuando los electrodos no están bien posicionados, no hay gel, no hay agua que me permita limitar, mejor dicho, aislar mejor la transmisión de la señal eléctrica, o el paciente se está moviendo, o quizás es un ambiente frío, está temblando. Entonces, esos son artefactos. Tenemos que guiarnos de la interpretación que nuestro ojo está haciendo, no de lo que necesariamente el electrocardiógrafo vaya a tener con nosotros. 4 preguntas siempre a responder. Entonces nos estamos orientando a evaluar a un paciente con trastorno de ritmo cardíaco y estamos mencionando y reiterando que yo necesito definir si el ritmo sinusal es el que está comandando o no. Entonces tengo que saber cómo evaluar si hay ritmo sinusal o no. Este es un trazado probablemente una derivada 2 de miembros larga, en donde se nos va a graficar mucho mejor en la mayoría de pacientes la presencia de deflexiones positivas sobre todo, ¿no? Ya sabemos que la onda P, buscando el QRS, ya lo hemos identificado, es la que precede a este complejo de mayor tamaño. Entonces, primero me pregunto, ¿existe o no existe onda P? ¿Y dónde lo busco? Usted encuentra el QRS y la onda o la deflexión positiva previa, en la mayoría de derivadas menos en ABR, le dice, esa es la onda P. Entonces yo busco el QRS y el que está antes debe ser la onda P. Y comienzo a ver si se repite en los otros trazados para confirmar que efectivamente el ritmo es sinusal. Luego, la regularidad. ¿Es regular o no es regular? La distancia de la cual la onda P se separa de la siguiente onda P y esta de la subsiguiente y así, ¿es mantenida en forma uniforme? Sí, bueno, entonces yo digo el ritmo es regular. Los complejos QRS son precedidos de onda P, tengo que fijarme en eso. Si el QRS tiene una onda P al lado, que me diga a mí que es la que este está comandando, primero aurícula, luego ventrículo, porque así es el orden, aurícula, ventrículo, para que yo confirme que estamos dentro de lo normal. Y en tercer lugar, y muy importante, valorar cuánto tiempo dura ese complejo QRS. Normalmente el QRS acá nos está, digamos, un cuadrado pequeño. Yo sé que un cuadrado pequeño son 40 milisegundos. No debe durar más de 120, mayor o igual a 120 milisegundos. Es decir, el QRS no debe tener 3 cuadraditos a más en el eje horizontal. 3 milímetros a más. No, tiene que tener menos. Es lo normal.
Cuando está por encima de esa cifra, ya nos preocupamos. Porque todo QRS que sobrepase los 3 cuadraditos, vamos a poner acá un ejemplo grosero, una onda P, voy a graficar un QRS un poco más grande. Evidentemente, el tiempo de este QRS sobrepasa los 3 cuadraditos. Para mí, hallar esto es señal de que la actividad está naciendo en ventrículo. Y ya sabemos que lo normal es que nazca en aurícula. Entonces, todo QRS ancho, hasta demostrar lo contrario, porque hay algunos de zonas que van con QRS ancho, pero usted ve QRS ancho, usted dice es ventrículo, tengo que demostrar, ¿es o no es ventricular? También se preocupa, porque el impulso no debería nacer en el ventrículo. El impulso eléctrico debería nacer en el nodo sinusal. Entonces, todo QRS ancho para usted, en el escenario de un paciente con taqui o bradiarritmia, debe preocuparle siempre. Algo está pasando. Y este paciente es especial. Veremos también por qué. Entonces, el ritmo cardíaco normal, sabemos que las frecuencias de ciclos son de 60 a 100 por minuto, eso está a cargo del nodo sinusal. Sabemos que si el nodo sinusal por alguna condición se ve afectado o dañado, va inmediatamente a tomar la posta otro elemento del sistema de conducción, que en este caso es el nodo aurículo ventricular, y si este falla, los ventrículos tendrán que asumir la posta, pero con ciertas particularidades. No olvidar que para que usted determine que el ritmo cardíaco nace en el nodo sinusal, buscar siempre la onda P y valorar cuánto tiempo tiene el QRS en duración en el eje horizontal. Eso es obligatorio. Entonces, nodo sinusal, su frecuencia de descarga, reitero otra vez, 60 a 100 por minuto. Por A o B, el nodo sinusal fallara, se enfermara, por alguna condición no hay quien lo irrigue, coronaria derecha, por ejemplo, inmediatamente toma la posta el nodo aurículo ventricular. Pero este nodo aurículo ventricular, a diferencia del nodo sinusal, no descarga tan rápido, descarga más lento, entre 40 y 60 por minuto. Entonces, cuando yo veo un paciente con bradiarritmia 50 por minuto, puedo pensar que quizás el impulso está naciendo a nivel del nodo aurículo ventricular, pero tengo que reunir algunas características. En el caso que el nodo sinusal falló el nodo aurículo ventricular, me queda el ACGIS. Ya en el territorio ventricular, la frecuencia, lamentablemente, del ACGIS es mucho más baja, entre 25 y 40 por minuto. Lógico que aquí también vamos a encontrar algunas particularidades que me ayuden a entender que el impulso está naciendo aquí. Al final de cuentas, el sistema eléctrico va a originar impulsos eléctricos, sí, pero con ciertas particularidades. Sobre todo, la frecuencia cardíaca. No sinusal, 60-100, no AB, 40-60, y si es que es el ACGIS o alguna estructura asociada a los ventrículos mucho más baja. Acá simplemente para entender que el comando nunca muere, si falla el nodo sinusal, como estamos viendo aquí, inmediatamente el nodo AB tiene que responder, si falla el nodo AB, inmediatamente el ACGIS, las fibras de Purkinje tendrían que tomar la posta. Bueno, ¿en qué me fijo para determinar si el nodo sinusal es el que está comandando? Repito otra vez, si usted quiere saber si el nodo sinusal comanda, busque la onda P. ¿Dónde la busco? Encuentro el QRS y la onda que la precede, la reflexión positiva, es la onda P. Ese es el ritmo sinusal. Vamos tranquilos. La frecuencia cardíaca está disminuida, está en 50 por minuto. Muy bien, veo los QRS y busco la onda P y no la encuentro. No hay onda P, no hay onda P, no hay onda P. Muy bien, yo puedo sospechar que el ritmo está naciendo en el nodo. ¿Por qué dice eso? Porque no hay P. Pero también hay otro requerimiento, los QRS. El QRS normalmente estamos señalando que debe tener una duración menor a 120 milisegundos. Muy bien, ausencia de onda P y un QRS menor a 120 milisegundos, usted inmediatamente dice, el impulso está naciendo en el nodo aurículo ventricular. ¿Qué más le dio ese dato? Que su frecuencia cardíaca está entre 40 y 60 por minuto. ¿Cómo lo distingo de aquel impulso que nace en el ventrículo? Todo impulso que nace en el ventrículo me da QRS ancho. Los QRS que nacen en el ventrículo tienen una duración mayor o igual a 120 milisegundos. ¿Y qué otro detalle más encuentro? No va a encontrar usted onda P. Entonces, para usted, ese ritmo más lento, con QRS ensanchado, inmediatamente usted dice es un ritmo idioventricular, hasta demostrar lo contrario. También se va a preocupar porque nos está hablando de un trastorno de ritmo cardíaco mucho más grave. No, eso es solamente para ver haciendo el impulso. Entonces, el ritmo cardíaco, en forma normal, tiene que nacer en el nodo sinusal. Encontrar la onda P que precede a cada QRS, para nosotros establece normalidad. Ya cuando salimos de esta prerrogativa que nos dice que es normal, estamos enfrentando alguna alteración de ritmo. Muy bien, hecho esto, ya hemos valorado si el ritmo sinusal o no, determinando si hay presencia o no de onda P, tenemos que identificar la distancia que hay entre una onda R y la siguiente, y si esta distancia es regular o no. Si usted no ve onda P, pero la frecuencia cardíaca está dentro de lo normal o inclusive un poco acelerada, puede pensar en que el paciente tiene una arritmia muy conocida, que es la fibrilación auricular. A veces ocurre que el ritmo no es regular. Hay onda P, pero el ritmo no es regular. En ese escenario hablamos de una arritmia sinusal. Recuerden también que en forma fisiológica, cuando uno inspira, acorta la distancia entre una R y otra R. La frecuencia cardíaca entonces tiende a incrementarse. En general, cuando uno evalúa una frecuencia cardíaca para nosotros normal de 60 a 100
y este está por encima de 100, determina que el paciente tiene una taquiarritmia. Ahora, esta taquiarritmia puede ser regular o irregular. Si al contrario está por debajo de 60, hablamos de una bradiarritmia, la cual también puede ser regular o irregular. Entonces, el valorar cuál es la frecuencia cardíaca del paciente determina la presencia de bradi o taquiarritmia. Junto con esto, evaluar si es regular o no y también valorar cuánto dura el QRS. Importante en todo paciente. Este ritmo sinusal o no, bueno, inmediatamente usted dice, ¿ve onda P o no ve onda P? ¿Dónde ve el D2? ¿Encontró los QRS? Sí, ya encontré los QRS. Busque la onda P que la preceda. Sí, la encuentro. Está en todos los complejos, hay onda P que la preceda. Todos tranquilos, este es un ritmo sinusal. La forma rápida de encontrar frecuencia cardíaca en un paciente en donde el ritmo es regular, en el anterior veíamos que la distancia de una R a la otra R sí pues se mantiene, parece ser la misma, yo digo es regular. Inmediatamente, si es regular, usted puede calcular la frecuencia cardíaca. El método 300 es bastante sencillo, no necesitamos un valor exacto, nos buscamos la coincidencia de una onda R con una raya gruesa, aquí está, y comenzamos a contar los cuadrados gruesos que separan esta R de la otra R que está aquí. Es una R, aquí está la otra R. Entonces, el método de 300 significa simplemente ir dividiendo 300 entre el número de cuadrados grandes. 300 entre 1, 300. Si fuera entre 2, 150. Acá vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. 300 entre 6, frecuencia cardíaca de 50 por minuto. Eso es lo que nos está dando. Pero hay excepciones. Eso es para un paciente que tiene ritmo cardíaco regular. ¿Qué ocurre en el paciente que tiene ritmo cardíaco irregular? Bueno, si el ritmo cardíaco es irregularmente irregular, inmediatamente usted dice, este paciente tiene una fibrilación auricular. R's que se acercan y se apartan y no puedo determinar si los tiempos son constantes o no. Piensen que se puede tratar de una fibrilación auricular. Ese método de 300 no nos sirve si el paciente tiene fibrilación auricular. Tampoco nos sirve si la frecuencia cardíaca es mayor a 150. No nos ayuda. ¿Qué usamos entonces? Bueno, si el ritmo cardíaco es regular, si es regular, puede emplear el método de 1500. ¿Cómo se hace? Usted calcule o encuentre la onda R y vea cuántos cuadraditos pequeños, no gruesos, grandes como el método de 300, cuántos cuadrados pequeños separan una R de la otra. Y aquí hemos encontrado que esta R, en relación a la otra R, tiene 8 cuadraditos, 8 milímetros de diferencia. Muy bien, usted divide 1500 entre los 8 milímetros que encontró y le va a obtener la frecuencia cardíaca, que en este caso es 187 por minuto. Entonces, cuando la frecuencia cardíaca es mayor a 150, no emplee el método de 300. Emplee el método de 1500 entre el número de cuadraditos que separan una R de la otra. Siempre que el ritmo sea regular. Está taquiarrítmico, sí, pero es regular. Aquí, por ejemplo, se está calculando menos raya gruesa, 1, 2, 3 rayas gruesas, 1, 2, 3 rayas gruesas. Entonces aquí van a calcular justamente la distancia que hay de una onda R, que está aquí arriba, una onda R, acá está la otra onda R, que están contando cuántos milímetros separa una onda R de la otra. Y nos dice, tiene 14 milímetros. Entonces usted divide 1500 entre 14 y le da 107. Es un método un poco más exacto que el método del 300. Pero a veces en el apuro, en la emergencia, yo tengo que irme a un aproximado, ¿no? Si es regular, veo con 300, lo puedo calcular, más o menos llego ahí. Al final de cuentas, está rítmico. Me sirve para eso. Pero, ¿y qué hacemos con aquel escenario en donde la frecuencia cardíaca no es regular y evidentemente está acelerada? Bueno, tenemos un papel milimetrado en donde hay una serie de rayas gruesas que separan 5 cuadrados grandes. Entonces usted encuentra una onda R y ve cuántos cuadrados, cuántas rayas gruesas están presentes en un periodo de 6 segundos. De una raya gruesa a la otra hay un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos. Usted cuenta 6. Muy bien, encontró las 6. Lo que va a hacer directamente aquí, con el método de los 6 segundos, es contar la frecuencia cardíaca en relación a los complejos que están presentes. 1, 2, ¿cuántos QRS hay en este periodo de tiempo? Simplemente los cuenta y los multiplica por 10. Salieron 18 por 10, 180. Casi lo que el electrocardiógrafo calculó. Entonces es mucho más sencillo el método de los 6 segundos. Muy bien, entonces ya sabemos que el ritmo sinusal o no es importante, a valorar la regularidad también es importante, ¿no? Sobre todo en relación a que el impulso vaya a nacer o no en el ritmo sinusal. Entonces valoramos la marcha, ¿no? ¿Cuán regular es? ¿De una R a otra R existe la misma distancia o no? Aquí, por ejemplo, en este trazado, valoramos la marcha, ¿no? Y me dicen, mira, aquí hay 760 milisegundos de distancia de una a otra, acá hay 640, acá hay 620, acá hay 840. Yo digo, este trazado es irregular. Hay distancia diferente de una R a la otra R. Sí, pero todas tienen onda P. Entonces, el ritmo es sinusal. Sí, es sinusal. Pero de una regularidad normal, encontramos que esta se ha perdido. Entonces, aquí sí hablamos de una arritmia sinusal. Pero vamos tranquilos porque estas arritmias en general no causan tanto trastorno hemodinámico en los pacientes. En nuestro escenario valoramos la marcha, ¿no? Evidentemente decimos, bueno, de una R a otra R, yo noto que la distancia es diferente, ¿no? Totalmente diferente. Bueno, es un ritmo irregular.
Pero usted me ha dicho que también tengo que encontrar la presencia o ausencia de onda P. Y ve la onda P, sinceramente no pareciera ver una P clara, ¿no? ¿Esta es la onda T o es la onda P? No, no la distingo muy bien. Evidentemente uno dice, bueno, esta es una arritmia, pero no encuentro la presencia de la onda P. Un ritmo entonces irregularmente irregular, donde usted no ve la onda P, inmediatamente usted dice, este paciente tiene una fibrilación auricular. Entonces, ausencia de onda P, no hay onda P. Y el ritmo, a su vez, es irregular. Su primera sospecha es decir, este paciente tiene una fibrilación auricular. Este otro trazado, evidentemente, de una onda R a la otra existe una gran distancia. Yo ya calculo que este paciente está con una bradiarritmia importante. Bueno, si es la ritmo, busca la onda P y tú la encuentras. Hay onda P que precede a cada QRS. Y digo, bueno, este ritmo sí es sinusal, pero está por debajo de lo normal, francamente por debajo, ¿no? Entonces es una bradicardia, pero sinusal. Todavía el nodo sinusal está comandando, pero está descargando en forma muy lenta. Entonces también es un desorden que podemos encontrar electrocardiográficamente hablando. Aquí, bueno, encontramos que hay una frecuencia acelerada. Si yo fuera al método rápido, me dice cuadrados grandes, 1, 2, casi 3, tiene algo más de 100 al cálculo, y hay onda P. Entonces, para mí, esa es una taquicardia sinusal. ¿Está por encima de 100? Sí. ¿Hay onda P? Sí. Entonces es una taquicardia sinusal. Aquí, bueno, veo la regularidad, ¿no? De una onda R a la otra, sí, me parece que se está manteniendo. Más o menos vamos por ahí. 1, 2, 3, algo menos de 100. Busco la onda P, sí, hay una onda P que precede al QRS. Oye, pero que también hay otra onda P aquí, porque esta es la onda T. Sí, pues la T se repite, pero hay una P, otra P. Este ritmo es el típico de flatter auricular, ¿ya? O aleteo auricular. Entonces, 2, 3 ondas P que preceden al QRS y se mantiene de forma constante, el flatter auricular. Lo analizaremos un poquito. Este ritmo cardíaco, bueno, también notamos que mantiene cierta regularidad y vemos varias deflexiones positivas que están antes del QRS. Aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay tres, cuatro, varias deflexiones positivas que preceden al QRS. El mismo escenario que vimos antes, flatter auricular. Este de aquí, trazado el QRS, ¿no? Vemos el QRS, arrancamos aquí, ya, regular de ritmo. Más o menos se mantiene regular, diría, algo regular. En relación a la presencia de onda P, sinceramente, o hay varias o no las noto porque son de diferente morfología. Pareciera un FA, pareciera una fibrilación auricular. ¿El QRS cómo está? Hay uno, hay dos, casi tres. A ver acá, uno, dos, tres y un poquito más. Si este QRS está ensanchado, no es un QRS normal. Entonces, para nosotros quedó que el ritmo cardíaco puede nacer también a nivel ventricular. Y cuando nace en ventrículo, el QRS es ancho y no veo onda P. Y si yo me pongo a valorar directamente si hay o no presencia de onda P, esta no se visualiza también. Al inicio acá, sí, pues aquí hay onda P, onda P, onda P. Parecieran, sí, varias, diferentes morfologías, y para acá se pierde. Entonces, el ritmo más se comporta como una fibrilación auricular, ritmo de FA, pero con QRS ancho. Aquí, un paciente que súbitamente viene con molestias de palpitaciones, le toman el electro y al inicio del trazado, sí, pues hay una taquiarritmia, ¿no? Una frecuencia bastante acelerada. En el paciente que de repente, en forma espontánea, retoma ritmo sinusal. Es otra arritmia que a veces vemos nosotros, ¿no? Un paciente con taquicardia supraventricular, quien hace un reacomodo en el sistema eléctrico y recupera al ritmo sinusal. ¿Por qué le llamamos supraventricular? Normalmente el impulso, repito, acá está el septum, nace en el nodo sinusal, del nodo sinusal pasa al nodo B, y del nodo B recién pasa a las de His. Bueno, todo impulso que se inicia del nodo B, las estructuras que conectan nodo sinusal con nodo auriculoventricular o el nodo sinusal, pero que ciertamente tiene un comportamiento eléctrico anormal y sobre todo acelerado, le llamamos taquicardias supraventriculares. Están por encima del ventrículo. Y todo impulso que nazca del las de His para abajo, le llamamos taquicardias, si son QRS ancho, evidentemente, ventriculares. Recuerde que aquí, en las supraventriculares, el QRS es angosto, dura menos de 3 cuadraditos. Importante entonces no olvidar que usted siempre debe valorar cómo está el QRS. ¿Es un QRS ancho o es un QRS angosto? ¿Por qué le interesa? Porque todo QRS ancho, usted sabe que es ventrículo. Y cuando es ventrículo, usted se preocupa porque ese paciente, cuando el ritmo nace en ventrículo, nos puede hacer parada cardíaca. Cuando es angosto, vamos tranquilos otra vez. QRS angosto me dice, no, el impulso todavía está comandado arriba, todavía el sistema eléctrico tiene la oportunidad de poder organizar mejor los ciclos cardíacos. Pero cuando nace en ventrículo QRS ancho, ciertamente es preocupante. Entonces, ese QRS para nosotros siempre debe medirse, no solamente en relación a la presencia o no de onda P. ¿No? Lo normal, repito otra vez, menos de 3 cuadraditos, menos de 120 milisegundos. ¿Ya? Lo más importante es recordar con el QRS. Entonces, todo ritmo anormal en donde el QRS es angosto, menos de 3 cuadraditos, usted dice ese ritmo es supraventricular en su origen. Están haciendo por encima de los ventrículos. Ciertamente nos da algo más de tranquilidad. Sí, sí nos da algo de tranquilidad, pero igual nos obligan a tener que considerar el mejor tratamiento para ese paciente. Aquí, por ejemplo, los QRS, sí, evidentemente estamos con un ritmo cardíaco bastante lento, ya sé que es regular, pero lento. Hay onda P, sí. El QRS nos dice 80 milisegundos. Está dentro de lo normal. Pero en este trazado, yo digo, también está algo lento, ¿sí? Es regular, sí. No hay onda P, no, no ve usted la onda P, no es sinusal, por tanto. ¿Y qué distingue un QRS
ensanchado, ¿no? Por lo menos 4 cuadraditos, 160 milisegundos. Entonces, no hay onda P, QRS ancho, usted dice, este impulso nace en el ventrículo, ya se está preocupando ya, algo malo ha ocurrido. Aquí es sinusal o no es sinusal, de frente, ¿usted qué le llama la atención? Los QRS, francamente ensanchados. No ve onda P, no hay onda P, mire, está buscando por todo lado, no encuentra onda P. Y la frecuencia cardíaca menos de 60, menos de 40. QRS ancho, no hay onda P, menos de 40. Este ritmo es idioventricular, nace en el ventrículo, no es normal. Aquí peor todavía, ¿no? Ya es un ritmo bastante bradicárdico, ya agónico, está muriendo el corazón mismo, no hay onda P, QRS ancho, el ventrículo ha tratado en lo posible de tratar de compensar algún factor de estrés que quizás ha tenido, pero no le ha dado, ¿no? Ya está con una adrenalina severa. Aquí, bueno, nos ocurre también, ¿no? Vemos un trazado en donde vemos complejos ciertamente normales, QRS, onda P, QRS, acá está la onda P, acá está el QRS, la onda P, el QRS, y de repente se metió un individuo que no queríamos. Esta deflexión francamente positiva, con una onda negativa T compensadora, representa, yo le digo orejas de conejo, cuando están erectas, justamente es un complejo QRS. ¿Ya? Es una extrasístole ventricular que se ha metido dentro de un ritmo sinusal de base normal, se metió una extrasístole. Ocurre a veces sí. Algunos individuos de vez en cuando presentan en forma normal la activación ventricular. Aquí todos tienen la misma forma. Siempre se fijan no solamente en que es un QRS ensanchado, miren la forma que tiene el siguiente, es igual. Y miren la que tiene la siguiente, también es igual. Entonces son extrasístoles ventriculares monomórficas. ¿Qué significa? Que a nivel ventricular hay una zona que está descargando, pero es la misma zona que descarga siempre. ¿Por qué dices eso? Porque todos los complejos son igualitos. Para mí, ¿qué me dice? Que es la misma zona la que está de vez en cuando iniciando actividad eléctrica. Si fueran 2 o 3 zonas más, los QRS probablemente que vinieran a presentar, uno tendría esta forma, otro tendría esta forma más grande. Entonces, cuando uno ve QRS anchos, pero de diferente morfología, más preocupado todavía, porque significa que el ventrículo está descargando ya en forma mucho más anormal. Un dato también importante cuando ocurre actividad ventricular espontánea, pero que no se repite mucho en el tiempo. Después de esa actividad conocida como extrasístole ventricular, usted va a identificar una pausa larga, un tiempo mayor, hasta que el nodo sinusal vuelve a comandar. Es común encontrar que cuando tú ves una extrasístole ventricular, acá te vas a dar cuenta otra vez, mira, acá se presenta la extrasístole y hay una pausa larga, no la que normalmente sigue entre R y S, hay una pausa mucho más larga, ¿no? Hay una pausa larga acá. Entonces, eso significa que estamos enfrentando a una extrasístole ventricular. Y nuevamente, ¿no? Mira, hay complejo QRS, sí, lo estoy identificando, hay onda P también. Esto para mí, esto hasta aquí es normal, pero se metió este individuo no deseado, ¿no? Un complejo QRS ancho, una pausa compensadora larga, que ya sabemos que tenía. Entonces, para nosotros, ¿esto qué significa? Una extrasístole ventricular, sí. Pasa un poquito de tiempo y aparece otro individuo no deseado, también es QRS ancho, pero date cuenta que este complejo QRS ancho es diferente al otro. Ambos son ventriculares, sí, pero tienen diferente morfología. Significa que son dos focos ectópicos que están descargando actividad ventricular normal. Entonces le damos extrasístole ventricular multifocal. Tienen 2 orígenes. También te preocupas. ¿A qué te preocupas más? Porque significa que ese ventrículo está muy lábil, está muy predispuesto a generar arritmia cardíaca. Y aquí peor, ¿no? Mira, de repente se mete uno, se mete dos, se meten tres, todos anchos. De repente se detuvo la actividad y otra vez el nodo sinusal. ¿Por qué dices? Porque hay onda P y el QRS asumieron el comando. Asumió el comando, se repite acá y otra vez se metió la actividad ventricular. Pero ya en forma mucho más sostenida, no más tiempo. Este individuo también te tiene que preocupar, porque significa que el ventrículo quiere influir o comandar la actividad eléctrica que normalmente él no debería hacer. Pero este escenario ocurre cuando también de por medio hay otro desorden, otro factor de estrés que está originando esta alteración. Quiere formar una taquicardia ventricular. Aquí mira, vemos lo normal, onda P, QRS, sí, esto es lo normal, y un complejo QRS ancho. Otra es onda P, QRS normal y otro complejo ancho. P, QRS normal, QRS ancho. Cuando se repite esto, es una dupleta, uno normal, normal, extrasístole, la llamamos bigeminia ventricular. Sí, hay individuos que también presentan ese desorden. Pegadito a la actividad eléctrica que consideramos normal, viene una extrasístole que debemos valorar siempre. ¿Y qué debemos valorar? Lo que tú siempre debes encontrar acá y valorar es este QRS que se está metiendo, este QRS ancho, cuán cerca está de la onda T. Cuán cerquita está de esta onda T. ¿Por qué? Porque la onda T forma parte de la repolarización. Y cuando un impulso eléctrico se pega mucho a la onda T, puede generar arritmia cardíaca fatal, como esta de aquí. QRS anchos, todos igualitos, todos se parecen, la misma distancia de RSI, todos son igualitos, pero anchos. Esta ya representa una taquicardia ventricular. Esta es una taquicardia ventricular que no retoma al nodo sinusal para comandar todo el sistema eléctrico. No, se mantiene. Es taquicardia ventricular. ¿Puede tener pulso o no puede tener pulso? Ese dato también es importante considerar.
Y esta degeneración mayor, ¿no? Ritmo caótico, desordenado, típico de la fibrilación, pero en el escenario de una torsa de Pons. La fibrilación, compárenlo con esta de acá, ritmo más desordenado, a veces grueso, como el que ven arriba, ¿sí? Me doy cuenta, no veo onda P, el QRS sí pues ancho, pero diferente morfología, y el de abajo también son ritmos caóticos desordenados, pero que no tiene tanta amplitud como los que tienen arriba, también son ritmos de fibrilación ventricular. Y en este escenario, cuando uno evalúa esto de la actividad ventricular, ya nos metemos ya al escenario de las arritmias que no hacen ventrículo, nos vamos a preocupar algo más. Nos preocupamos algo más porque estos dos ritmos que hemos visto anteriormente, la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, son ritmos de paro cardíaco, son ritmos que matan a la persona. Entonces tenemos que aprender a reconocer qué forma tienen en el trazado electrocardiográfico y a qué se debería. Normalmente el miocardiocito tiene este potencial de acción que ustedes están viendo aquí. Inicia la despolarización, la fase 0, con la apertura de canales de sodio, ¿cierto? Luego salen los canales de calcio, perdón, de potasio, y los de calcio también un poco más lentos, pero que ayudan a mantener la fase plató. Luego los canales de potasio son los que comandan, los de calcio ya se han cerrado, y ellos permiten que la membrana se repolarice. Bueno, esta actividad del miocardiocito, representada por este potencial de acción, luego irá asociada a la contracción del ventrículo. En lo que eso se da, ese acoplamiento electromecánico se va a dar, vamos a ver que el miocardiocito va a mantener una resistencia a generar nuevos potenciales de acción. A eso le llamamos periodo refractario, y que coincide con el segmento ST. La onda T, que está metida aquí, representa también parte del periodo refractario, pero en donde un estímulo suficientemente fuerte puede activar la generación de un nuevo potencial de acción. Entonces, justamente ese periodo refractario en donde la resistencia a generar nuevos potenciales de acción ha caído, puede generar arritmia cardíaca fatal para el paciente. Esa refractariedad entonces significa que la célula cardíaca podría ciertamente excitarse y generar un ritmo de riesgo para nosotros. Ese periodo refractario relativo. Ya lo vimos también en parte del trazado, vamos a avanzarlo rapidito solamente, aquí, el periodo refractario relativo. Justamente en presencia de la onda T es que ocurre la vulnerabilidad. Un estímulo suficientemente fuerte puede hacer que se genere un potencial de acción que me lleve a la presencia de una arritmia y salir de lo normal. ¿Cómo lo identifico? El fenómeno R sobre T, lo que comentaba hace un instante. ¿Cuán cerca está esa actividad ventricular anormal QRS ancho de la onda T? ¿Cuán cerquita está? Cada vez que yo vea un QRS ancho que se presenta de vez en cuando en el paciente, tengo que ver cuán cerca está de la onda T. Repito otra vez que la onda T forma parte de la repolarización ventricular, pero más asociada al periodo refractario relativo. Esto también lo comenté, un complejo QRS, acá está la onda T, es lo normal, sí. Ese es el periodo vulnerable, ¿no? Periodo refractario relativo. Otro QRS, y justo viene un extrasístole ventricular. Se pegó, mire, se está montando sobre la onda T, justo en la rama descendente, justo en donde está el periodo vulnerable. ¿Y qué generó? ¿Qué generó? Actividad ventricular, taquicardia ventricular. Entonces, cuando yo veo a un paciente con QRS ancho, tengo que ver también cuán cerca está de la onda T. Aquí, por ejemplo, vamos a ver este escenario, para la máxima discreción. ¿Qué vemos arriba en el trazado? Veo un ritmo sinusal de base, sí, pero veo complejos QRS, ¿cierto? Pero fíjense la forma. Este se parece, sí. Miren este QRS. Hay extrasístoles ventriculares, sí, pero tienen diferente foco, diferente origen. Y este es otro, un tercer foco, diferente a los anteriores. Miren estos focos. ¿Qué me importa a mí que vean ustedes? Estas extrasístoles, ¿cuán cerquita están de la onda T? Entonces, yo identifico, sí hay extrasístoles de diferente origen, sí, pero no todas a su vez que se están montando ya sobre la onda T. Y este paciente es particular. Este paciente para mí representa un paciente de alto riesgo. ¿De qué? Por la cercanía de estos QRS, que acá todos son igualitos, pero hemos visto algunos que no tienen esa igualdad, se están montando sobre la onda T, me pueden generar taquicardia ventricular. Acá está el trazado, miren. Vamos con las derivadas. Ahí están las extrasístoles, me voy a tratar más lento. Aquí hay un extrasístole. Vamos al D2, acá está. Vamos al D2 largo, miren. Trazado normal, QRS ancho, QRS ancho, QRS ancho, todos igualitos, ¿ah? Y acá no, acá cambió. Miren este QRS, diferente a los anteriores. Regresamos, retomamos otra vez, ritmo sinusal de base, QRS ancho, QRS ancho, QRS ancho, y acá otra vez. Este se está montando sobre la onda T. Esta la onda T, justo está cayendo. Gracias a la señora que se compadeció a nosotros. Señor, ¿qué pastillas toma usted? ¿Cuánto? 3 diarios y después me bajaron a una diaria. ¿Otra pastilla más que toma usted? 500. ¿Qué más toma usted? Después,
como habitualmente ocurre, ¿no? Paciente mayor, paciente con patología cardíaca previa, no tenga el movimiento de la caja torácica, con cierto grado de disnea, ¿no? Para nosotros, él debe manifestarla también. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué ha venido al hospital? ¿Qué molestias tiene? ¿Qué le pasó? Que comenzó a palpitarme y producirme tos y sangre. ¿Se botaba plena con estrías de sangre? ¿Se sentía usted agitado los últimos días? ¿Le faltaba el aire? ¿Cuántos días está ya agitado? 15 días. ¿En algún momento, cuando usted estaba acostado planito en la cama, podía hacerlo o tenía que usar varias almohadas? Y eso ha ido empeorando. Sí, empeorando ya me tenía tos. ¿Cuándo empezó la sangre en la tos? Porque yo a veces con la escucho y eso, yo presionaba la garganta ¿Ya? para que así, entonces iba subiendo, parece más de la nariz, de la nariz. Ahora, mucho más frecuente las extrasístoles, ¿no? Si se dan cuenta, están apareciendo con mayor frecuencia. Dígame, ¿qué necesita? ¿Quiere orinar? Ya. Ya, entonces, nota que el paciente viene con una taquiarritmia, estamos más de 100, es un ritmo sinusal de base con extrasístoles ventriculares, pero el paciente viene sintomático, él percibe las palpitaciones, pero junto con esto agrega también la disnea que característicamente acompaña al paciente más descompensado. Significa que la función de bomba gastrocardíaco se ha afectado. Y pareciera en este escenario que está comprometiendo también al pulmón. Entonces, es común también encontrar eso. Cuando uno encuentra esas señales de descompensación respiratoria, descompensación cardíaca, descompensación a nivel del sistema nervioso central por bajo flujo, está hablando de que el paciente está inestable hemodinámicamente. Y esa pregunta es muy importante responder en los pacientes, ¿no? Acá ya hay una asociación entre trastorno de ritmo cardíaco que está acelerado, con presencia de un ritmo complejo anormal a nivel ventricular, y no solo uno, sino varios focos anormales, que a este paciente lo están exponiendo. Si bien el centro está consciente, hablando, me dice la historia de su enfermedad, en cualquier momento este paciente me va a hacer parada cardíaca. Y sucedió, ¿no? El paciente se descompensó, tuvimos que intubarlo, ese ruido que escuchan es del ventilador, y mantiene las extrasístoles ventriculares, miren, de mayor morfología. Varios focos, ¿no? El paciente ya tiene, nos ha dicho, ya una patología respiratoria también de base, ¿no? Entonces, ciertamente un paciente un tanto más complejo. Voy a cortar el video porque estamos contra el tiempo, pero ayuda mucho a entender la presencia de la. Miren, este escenario, voy a atrasar un poco. A veces ocurre que entra un paciente con algunas condiciones de riesgo a nivel cardíaco. Ya le identifiqué alguna lesión. Aquí es en el escenario de un infarto, o sea, viene un paciente infartado, super ST elevado, como lo están viendo acá. El ST está por encima de la línea de base. Voy a retroceder para que no haya ese problema. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona un paciente que ingresó por un infarto agudo de miocardio, pero ahora ingresa descompensado, alterado francamente en relación al ritmo cardíaco, pero por una isquemia. ¿Qué le ocurre cuando dejamos de vigilarlo cercanamente? Cuando yo tengo estos pacientes y tienen algunas características particulares, los tengo que tener monitorizados en mi sala de shock trauma. No lo puedo sacar, porque sé que son pacientes muy lábiles, ¿no? Entonces, veamos lo que ocurre. Este es un paciente infartado, ¿no? Miren su frecuencia cardíaca, 77. ¿Y qué ocurre ese ancho? Diferente al anterior. Dos actividades ventriculares diferentes, dos focos ectópicos. Miren que está haciendo ahora dos complejos por ese ancho, que se están acercando mucho a la onda T. Yo tengo que identificar, miren, tan cerquita está, se está montando, se está acercando más, ya te está avisando, y ya generó, ¿qué cosa? Taquicardia ventricular. ¿Por qué le llama taquicardia ventricular? QRS ancho, todos igualitos, todos iguales, QRS ancho, esa es taquicardia ventricular. A veces bajaste la guardia, bajaste el volumen a tu monitor, y tu paciente en tu cara hace fibrilación ventricular, lo que está haciendo ahorita. Aquí ya está en parada franca, el paciente está en parada cardíaca. Ya el monitor lo que está leyendo no es una lectura fiable, no nos puede dar un registro de la frecuencia cardíaca que tiene. Pasa el tiempo, el miocardiocito, ya en la parada cardíaca, recuerden, no hay movimiento de sangre, no hay flujo. Entonces, la actividad eléctrica gradualmente se va a ir apagando hasta que aparece esta línea plana, conocida como asistolia. Entonces, este escenario y estos cambios en el trazado electrocardiográfico que monitorizan la actividad eléctrica del corazón, claramente se presentan en un grupo reducido de individuos que yo tengo que aprender a reconocer. La labilidad o fragilidad. Este de acá que van a ver es otro escenario de otro paciente, está despierto, consciente, ¿eh? Que teniendo QRS angosto, de repente en el trazado me hizo esta modificación de los QRS. Solamente fíjense en el QRS. Miren los QRS, anchos. Acá nos está haciendo una taquicardia ventricular. Y el paciente está consciente, ¿eh? Está despierto.
acá me alteré en esta emergencia del UNAMNE porque las enfermeras siempre, el paciente está despierto. Sí, pues está despierto ahorita, pero yo sé que una taquicardia ventricular en cualquier momento me puede evolucionar a una fibrilación ventricular. Algunas taquicardias ventriculares todavía generan flujo de sangre, hay pulso, pero hay otras taquicardias ventriculares donde no hay pulso. En la fibrilación ventricular definitivamente no hay pulso, la sangre se detiene, no circula y el paciente ya está en parada franca. Entonces, si yo me preocupaba, le pedí otro trazado, era para comparar con el que tenía previamente, porque este que vemos acá es el de una taquicardia ventricular, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, por favor, ya para dar pie a la segunda parte y terminar. 5 minutos, ¿les parece? Por favor, sé que estamos contra el tiempo. 9:25 empezamos, ¿ok? 9:25, chicos, por favor. Ya, doctor, perfecto. Gracias. Reiniciar nuestra reunión, ya para terminar. Sé que estamos ahora sí contra el tiempo, disculpe más bien que vaya a correr. Vamos a correr un poco más. Ya veo mi pantalla. El audio también está bien, ¿cierto? Por favor, solamente me confirman esto. Todo correcto, doctor. Gracias. Bien, entonces vamos con este detalle ya de la fisiopatología misma en relación a las arritmias. ¿Por qué nos interesan? ¿Por qué es importante conocer y reconocerlas, sobre todo en relación al paciente que está descompensado por alguna situación? Bueno, primero que nada, saber que el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular tienen doble inervación, ¿no? El sistema nervioso autónomo todavía lo va controlando. Entonces nosotros sabemos de que hay algún tipo de influencia que puede ciertamente favorecer la generación de más estímulos, el simpático, o limitar o entorpecer o enlentecer la activación de estos estímulos a través de la inervación parasimpática. Importante también saber que los ventrículos solo tienen inervación simpática. Por tanto, una sobreactivación simpática, una inundación de catecolaminas puede también, en un miocardiocito que está a nivel ventricular y es lábil, es vulnerable, tiene alguna condición de riesgo, generar la aparición de actividad eléctrica anormal. Entonces, el parasimpático, influyendo sobre el nodo sinusal, habitualmente disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Por debajo de 60. Pero yo voy tranquilo porque siempre me guío de encontrar la presencia o no de onda P. Y si encuentro onda P, a pesar de que sea radical y es sinusal, vamos con calma. El simpático, en cambio, estimula, ¿no?, al nodo sinusal a que tenga facilidad de descargar mayor generación de potenciales de acción para que estos incrementen también la frecuencia cardíaca. Igual, me guío en EQRS, me guío en la onda P presente que precede a cada QRS, también vamos tranquilos, no una taquicardia sinusal. Entonces sabemos que las arritmias son cualquier trastorno ritmo cardíaco que se aparte de lo normal. 60 a 100, normal. Onda P que precede a cada QRS, QRS angosto lo hemos visto, menos de 3 cuadraditos, excelente. Veo onda P, me guío si es regular o no, frecuencia cardíaca 70, 80, 90, está entre 60 y 100, vamos tranquilos. Aún así, sabemos que la conducción, incluso el inicio de impulso, podría nacer en noda B o en el sistema de His-Purkinje, sí, pero en tanto tengamos un individuo sano, el impulso va a seguir naciendo en el nodo sinusal. Las arritmias incluyen las taquiarritmias, lo hemos visto, las variarritmias también, pero, lo comentamos en un momento, la aparición de latidos anormales. Hay un trazado normal QRS onda T y de repente se metió un extrasístole y sigue el ritmo sinusal de base, lo hemos visto. Entonces, esos son latidos anormales. O sea, puede haber un trastorno de ritmo por incremento en la frecuencia, por disminución o la aparición de latidos anormales. Entonces, nuestro electrocardiograma nos va a ayudar mucho a poder identificar
en dónde nacería el estímulo anormal, si es regular o no es regular, si está asociado o no a algún riesgo importante para el paciente, en especial cuando la onda T está siendo afectada por la aparición de esos latidos anormales, ¿no? Ya vimos esto ya de ver la regularidad, cómo está la marcha, viendo qué distancia hay de una onda R a la otra R, sí, pues está regular todititos, está en 840 milisegundos, se mantiene un trazado normal, ¿no? Y habitualmente uno cuando lee el electro dice frecuencia cardíaca entre 60 y 100, normal, no me interesa cuánto, 60 a 100. Es regular, hay onda P, los intervalos, la distancia desde que se activa la onda P hasta que inicia el QRS están dentro de lo normal, sí. Es regular en su ritmo, los complejos son angostos, nacen no sinusal, sí, pues este individuo para mí está normal, vamos tranquilos. Entonces, hacer todo ese trazado rápidamente a veces no nos da tiempo y vamos a lo grosero. Calculemos más o menos la frecuencia cardíaca. ¿Tiene QRS ancho? No. ¿Hay onda P o no hay onda P? ¿Y es regular o no es regular el ritmo? Entonces, en base a esa evaluación rápida que nosotros tengamos que hacer, tenemos que ir de la mano con entender cómo se produjo la arritmia. Y ya sabemos que son dos escenarios. O la formación es anormal, o el impulso se está transmitiendo con dificultad, o quién sabe, ni se está transmitiendo. En lo que es la formación del impulso, puede ser que el origen tenga alguna estimulación por otro sistema que influye directamente en él. Ya hemos visto la presencia de taquicardias por estimulación simpática, bradicárdica, si es que es por estimulación parasimpática. Recordad que hay un grupo de individuos, sobre todo los atletas que hacen actividad física regular, en donde se habitúan a manejar frecuencias cardíacas más bajas. Un deportista normalmente tiene frecuencias cardíacas por debajo de 60, ¿no? Entonces es algo habitual para el tipo de actividad física que él ya se ha adaptado a hacer a lo largo del tiempo. En los otros escenarios en donde no hay esa condición ciertamente no la vamos a encontrar. Puede haber automatismo, que es normal todavía por presencia de extrasístoles, y las extrasístoles pueden nacer en aurícula o en ventrículo. ¿Cómo las diferencio? Las que nacen en aurícula, QRS angosto, las que nacen en ventrículo, QRS ancho. Igual puede haber también un origen en la aurícula del impulso eléctrico, sí. Normalmente el impulso nace en nodo sinusal, se transmite por los haces internodales, sí, es cierto. Pero también el músculo auricular, que no debería iniciar un potencial de acción, lo puede hacer. Al igual que también lo puede hacer el ventrículo. Actividad desencadenada, algún estímulo anormal, torsa de Pons en el escenario de un infarto agudo de miocardio, sí lo hemos visto también. Estamos destapando la arteria coronaria con un fibrinolítico y nos comienza a hacer torsión de puntas, ¿no? Característico también como señal de reperfusión. O por exposición a drogas, ¿no? Un clásico es cuando el paciente ha sido digitalizado, ¿no? Y de repente el paciente, por el estrecho margen terapéutico que tiene esta droga, puede rápidamente intoxicarse y mostrar señales de arritmia cardíaca, producto del accionar de este fármaco a diferentes niveles como se ve en farmacología. Muy bien, si no es el origen, puede ser que sea la conducción. Nació en el nodo sinusal, pero tiene un problema para llegar al nodo B. Está bloqueado. Está la aurícula, está el ventrículo. Disculpe que lo dibuje de forma grosera. Decimos que el impulso nace bien en el nodo sinusal. Pero acá, imaginemos que acá está el sinusal y acá está el nodo B. Entonces debería llegar, pero algo interrumpe la señal. No llega. Sí veo que hay onda P en el trazado, pero no se continúa hacia el nodo aurículo ventricular. No ha llegado. Cuando no llega, la señal eléctrica que nació en donde debería nacer, hablamos de bloqueos, que pueden ser a nivel auricular o podrían también suscitarse a nivel del nodo aurículo ventricular. Sí llegaron, sí, del nodo sinusal a noda B, pero el noda B no permite su desplazamiento a las de His, no les da pase. Bloqueo aurículo ventricular, lo cual lógicamente denota mayor gravedad. Un bloqueo aurículo ventricular es mucho más grave que un bloqueo sinusal. Y el otro hallazgo es por reentrada, ¿no? Algún mecanismo por transmisión eléctrica en forma anormal genera taquiarritmias, que pueden tener compromiso supraventricular o tener un compromiso ventricular, porque el origen se está dando a ese nivel. ¿Por qué importa saber que las arritmias cardíacas pueden ciertamente comprometer la vida de las personas que las padecen? Porque cada una de ellas, en relación al estímulo que las generó, puede ir de la mano con otros desórdenes más. En el ejemplo de alteraciones en el inicio o en la formación del impulso eléctrico por un automatismo alterado. Simpático activado más catecolamina. Un sistema eléctrico vulnerable responde en demasía a la presencia de catecolaminas, genera una taquiarritmia mayor, que a su vez tiene un perjuicio en la economía del paciente, que lo vamos a ver en un momento. Problemas de hipoxia en hipoxia. Menor cantidad de oxígeno en sangre también altera, vulnera la activación del nodo sinusal como tal y puede sobreactivar la descarga de potenciales de acción. La hipopotasemia favorece la generación de potenciales de acción. Por tanto, también otras células, otros componentes del sistema eléctrico o también del miocardio auricular o ventricular podrían también generar actividad eléctrica normal. Procesos degenerativos, evidentemente. Un paciente que tiene un trastorno del ritmo cardíaco asociado a un tejido ya dañado previamente también está predispuesto a generar alteraciones del ritmo cardíaco. Automatismo normal, bueno, ya sabemos que aurícula ventrículo puede generar potenciales de acción que no deberían hacerlo, pero lo hacen. En presencia de acidosis intracelular, hemos visto varios escenarios en shock circulatorio, falla multiorgánica, que llevan acidosis intracelular. En el caso del sistema eléctrico, puede también generar
la activación eléctrica normal. Acumulación de potasio extracelular. Entonces, no solamente la caída, sino la elevación del potasio. Se asocia a arritmia, sí, señor. Preocúpese siempre. Si el potasio está fuera de rango, por encima de 5,5, por debajo de 3,5, ese paciente es vulnerable. Exposición nuevamente a catecolaminas o fármacos que potencian el accionar de catecolaminas. O en aquel escenario de actividad desencadenada. ¿Por qué? Por despolarizaciones que están muy cerquita de la onda T, en el periodo refractario relativo sobre todo, ¿no? Cuando un impulso se acerca mucho al periodo refractario relativo, tenemos más riesgo, más chance de generar algún tipo de arritmia cardíaca. Bueno, este clásico en alteraciones en la generación del impulso, la fibrilación auricular. Solamente para que se guíen, lo voy a repetir al final si nos da tiempo. Vamos a regresar otra vez a esta. Solamente quiero que se fijen en el nacimiento del impulso eléctrico, ¿no? No sinusal, no da B, hace GIS. ¿Qué ocurre en la fibrilación? Varios focos que están brillando ahí de color blanco están generando potenciales de acción. Entonces genera una actividad eléctrica desordenada. No hay a quién hacerle caso. La aurícula no tiene quien la comande para contraerse, porque varios estímulos están naciendo a la vez o en forma desordenada. Al final ninguno es efectivo para organizar que la contracción auricular se dé como tal. En la fibrilación auricular no hay contracción auricular. Es decir, la última fase de llenado diastólico no se da, porque no hay contracción auricular. Y eso favorece la generación de trombos, porque hay sangre retenida, detenida, en éxtasis, que puede generar la activación de la cascada de coagulación y llevar a un trombo intracavitario, ¿no? Eso es lo que ocurre habitualmente en la fibrilación auricular. Y a veces ocurre que esa paciente con fibrilación auricular, que estaba entre 60 y 100, ahora nos viene con 150, 180, 200 de frecuencia cardíaca. Y cuando eso ocurre, cuando aumenta, miren, acá está el paciente arriba, el ritmo sinusal de base aquí. ¿Por qué sinusal? Porque hay onda P, recuerden usted, acá está la onda P, el QRS al lado, y de repente nos desarrolla ritmo de fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque no hay onda P, el ritmo cardíaco es irregularmente irregular. Eso es típico de la fibrilación auricular. ¿Y qué pasa? El gasto cardíaco que era normal comienza a caer. ¿Por qué? Porque menos volumen de sangre, menos volumen de stroke se está inyectando en la economía. Entonces, eso va a generar sintomatología en el paciente, porque no puedo enviar sangre a la economía y tampoco puedo recibir una precarga que viene de la circulación pulmonar. Habitual que el paciente nos puede desarrollar cierto grado de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, ese es un compromiso que habitualmente acompaña a estos pacientes. La otra, el riesgo de que forme coágulos dentro de la cavidad auricular, ¿no? Que hay un trombo, ¿no? Intracavitario en un paciente con fibrilación auricular, asociado en este caso a estenosis mitral. Entonces, acá está el trombo, que en algún momento puede desprender parte de él, igual como ocurría en la embolia pulmonar, y el émbolo se suelta, viaja a la circulación sistémica y justo se detiene en un territorio vascular cerebral, alguna rama de la carótida derecha, por ejemplo, y metapona un territorio vascular, ocasionando un infarto secundario a la fibrilación auricular, ¿no? Un fenómeno de cardioembolia, característico también de este fenómeno, por eso hablamos un poco más de fibrilación auricular. Bien, entonces cuando el desorden no es en el origen, sino es en relación a lo que pueda ocurrir para la transmisión de la señal eléctrica, también tenemos que comprender que existen algunos fenómenos característicos, ¿no? Como son el bloqueo y la reentrada. El bloqueo hemos visto, nació en el nodo sinusal, pero no llega al nodo B. ¿Por qué generalmente ocurre? Fenómenos de isquemia, lo más frecuente, ¿no? Pacientes coronarios, pacientes con fibrosis post-secuela, pacientes expuestos a fármacos, o que justo lo han cogido en el periodo refractario, como también lo detallamos anteriormente. El fenómeno de reentrada. Bueno, cuando la señal eléctrica se transmite, hemos visto que varias fibras nerviosas comienzan en abanico a distribuirse por los miocardiocitos. Así ocurre, ¿no? Se van ramificando y van llevando la señal eléctrica. Bueno, la señal eléctrica, un cable de energía eléctrica, el hecho que yo tenga el interruptor conectado a un foco, por ejemplo, toco el interruptor, se enciende el foco, no significa que el cable solamente transmite la señal del interruptor al foco. Si yo invierto el cable, pongo la parte distal que iba al foco, al interruptor y el interruptor al foco, igual va a transmitir señal eléctrica. Significa entonces que un cable, una fibra nerviosa o una fibra del sistema eléctrico del corazón transmite la señal en un sentido, pero también puede transmitir en forma retrógrada. Significa entonces de que nosotros también podemos en este momento llevar a una estimulación del sistema eléctrico cuando alguna de estas vías de señalización se han podido afectar de alguna manera. Eso es importante también entender. Bien, hablamos de que los bloqueos pueden ser en relación a transmitir la señal de nodo sinusal a nodo B, bloqueos sinusales. Pero los que denotan para nosotros mayor gravedad son cuando el bloqueo se da justo a nivel del nodo auriculoventricular. Nació en el nodo sinusal, pero hay un problema en el nodo auriculoventricular. Retrasa más la velocidad a la cual el estímulo tiene que llegar a afectar o a estimular al músculo cardíaco. ¿Cómo nos damos cuenta? En un trazado electrocardiográfico, la onda P va seguida del complejo QRS. Muy bien. Esta onda P para usted significa que está ocurriendo una despolarización de la aurícula, que luego va a ser seguida de la contracción auricular, la cual no veo en el electro porque es opacada por el QRS. Muy bien. Todo este tiempo, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, para nosotros representa activación auricular. Se retrasa en el nodo AB porque este QRS ya es ventrículo, el nodo AB está retrasando la señal
para que las dos aurículas en forma sincrónica se contraigan hasta que se dé inicio al complejo QRS. Todo este tiempo que está acá es justamente el que valora la activación auricular. Normalmente dura menos de 5 cuadraditos o hasta 5 cuadraditos. Si yo sé que un cuadradito son 40 milisegundos, quiere decir que no debo sobrepasar los 200 milisegundos. ¿Pero qué ocurre? Existen algunos individuos en donde la transmisión de la señal eléctrica se retrasa más. Entonces, yo puedo medir el intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, cuál es el tiempo que le demora. Y me está arrojando, miren, 260 milisegundos. Todos 260 milisegundos. Todos son iguales. ¿Hay onda P? Sí. ¿Hay QRS? Sí. Pero el tiempo que le está demorando estar de la mano con la activación auricular se ha retrasado y se repite en forma constante. A eso le llamamos bloqueo auriculoventricular, que no es muy grave, es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Cuando el intervalo PR se prolonga y el tiempo de demora es constante, siempre es el mismo en todos los trazados, yo digo que eso es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Es un bloqueo parcial todavía en la transmisión. Sin embargo, a veces ocurre que el bloqueo está ya en cierta manera teniendo una afección mayor. El nodo AB va a permitir que el estímulo no se transmita tan bien y le cueste llegar al ventrículo. ¿Cómo nos damos cuenta, por ejemplo? Mira acá el intervalo PR. Tiene una duración, yo diría, de 200 milisegundos. Inicia la onda P, acá empieza el QRS, 200 milisegundos. Veo el siguiente trazado y noto que la distancia es algo mayor, un cuadradito más. Veo el siguiente trazado y veo que le toma más tiempo llegar al ventrículo. Entonces veo que el intervalo PR se está prolongando gradualmente y aquí noto la presencia de una onda P, pero no hay QRS que la siga. Significa que la onda P se originó en el nodo sinusal, pero no llega al ventrículo. Algunos sí llegaron, con retraso han llegado, pero hay uno que no llegó. Entonces, esa alteración que nosotros estamos encontrando la conocemos como bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el intervalo PR, que hemos visto acá, se va alargando, hasta que de repente una onda P, que debería tener un QRS al lado, ya no lo tiene. Ese es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, conocido también como MOBIS 1 o Wenckebach, ¿no? Hay otro desorden en donde el impulso nace en el nodo sinusal, llega al nodo AB, pero el nodo AB no permite que todos los impulsos lleguen al ventrículo. Miren, y acá nos vamos a dar cuenta de que el intervalo PR no está teniendo modificaciones, sigue siendo el mismo. Hay onda P detrás de cada QRS, pero de repente una onda P ya no se transmitió. No puede transmitirse. ¿Por qué decimos eso? Porque no hay QRS. Significa que hay un bloqueo en la señal eléctrica. No puede llegar de forma adecuada al ventrículo. Este se conoce como MOBIS 2, no Wenckebach, y este sí es de mayor riesgo, porque significa que el nodo AB está bloqueando más estímulos eléctricos que nacen en el nodo sinusal, pero no pueden llegar al ventrículo. Y eso es peligroso, porque en algún momento puede llevar a que se genere esto de aquí, el bloqueo completo. ¿Qué significa bloqueo completo? El nodo sinusal descarga, viaja por las aurículas, pero al llegar al nodo AB no pasa. El nodo AB le dice no va a pasar ningún estímulo de la aurícula, no va a pasar ninguno, no le permite la pasada. Como sabemos que las de His, fibras de Purkinje, son también excitables, al ver que no le llega la señal eléctrica de arriba, ¿qué hacen ellas? Comienzan a descargar solitas. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque estamos encontrando QRS ancho. Hay onda P que la precede, sí, pero date cuenta que hay una, dos P's. Hay dos P's, un QRS, dos P's, un QRS. Es un individuo en donde las P's están por su lado y los QRS están por otro. Hay un divorcio, en otras palabras, en la señal que nació en la aurícula versus la que está a nivel ventricular. Por favor, si estamos contra el tiempo, avísenme. Pueden interrumpir la clase, decirme que ya no hay más tiempo para poder correr un poquito más. ¿Ya? Yo entiendo que a veces esta parte es algo pesada y puede demorar un poco más de tiempo. Espero no prolongarme, discúlpeme por eso, por favor, la clase es algo larga. Doctor, Sí, disculpe, ¿y es factible, por ejemplo, sí tengo algunos compañeros que tienen una práctica, pero hay otros que sí podemos quedarnos, entonces está podríamos... grabado también, va a estar grabado también la clase. ¿Puedo seguir nomás? ¿Ya? Claro, genial, doctor. Ya, gracias. Entonces, cuando nosotros enfrentamos a un paciente con bloqueo AB completo, es decir, el nodo AB no permite la pasada de la señal eléctrica de aurícula a ventrículo, eso es grave, no nos queda otra que colocar un marcapaso. Marcapaso significa, si el sistema eléctrico está dañado, yo lo voy a reemplazar con un cableado, con unos electrodos, uno que vaya a la aurícula, otro que vaya al ventrículo. Para que este cableado primero estimule la aurícula, así lo programo yo, y luego estimula el ventrículo, remedando lo natural, lo sincrónico, primero aurícula, luego ventrículo. Eso hace el marcapaso. Cuando yo veo un paciente con bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ya sintomático, lo demás, lógicamente, no me queda otra que reemplazar al sistema eléctrico y luego colocando este marcapaso, ¿no? Que tiene un generador aquí está el generador, los electrodos. Este es un bicameral, ¿no? Bicameral se llama porque un electrodo se asienta en la aurícula y el otro electrodo se asienta en el ventrículo. Nosotros en Tacna solo colocamos temporales y tenemos un unicameral, es decir, un solo electrodo. Lo colocamos
y posicionamos la punta del electrodo en el ventrículo para que ahí genere la estimulación. Bien, en este caso, para entender este proceso, es una paciente mujer de 65 años, es diabética, es hipertensa, tiene daño renal crónico. Más o menos vemos que se repite casi los mismos antecedentes en aquel paciente que tiene una evolución un tanto más grave. Este paciente está en hemodiálisis 3 veces por semana. Ahora la traen en emergencia porque ha sido hallada 3 horas antes por su esposo con gran debilidad general. El esposo llega a trabajar, no sabe cuánto tiempo más, pero le toma 3 horas llegar a emergencia y le encuentra que se está quejando mucho, tiene dolor en el pecho y disnea. Cuando intenta incorporarla, la paciente pierde la conciencia por 2 minutos. Pero no detallan que haya presentado algún movimiento anormal. La paciente ingresa a emergencia, la ponen en una camilla ahí en uno de los pasillos que yo tengo en emergencia. Recuerdo que estaba viendo pacientes en shock trauma y escuchaba una paciente que se quejaba, no le entendía muy bien qué es lo que quería decir. Me decía, está con un cuadro diarreico. Sí, pues justamente en ese momento cuando estaba en la camilla, presentó deposiciones líquidas abundantes y fétidas. Pero después de 20 minutos, a ver que se quejaba y se quejaba, algo me dio atención, mejor vamos a monitorizarla porque algo tiene, ¿no? Un paciente que no responde, ya me cuenta la historia, que perdió la conciencia, la duele el pecho, de que algo está pasando, es diabética, hipertensa, 65 años, es renal, alguna condición de riesgo de tener, más que su comportamiento a nivel neurológico no era el adecuado. Y cuando la monitorizamos, miren lo que encontramos. Arriba, el QRS, la onda T, miren cuán prolongado está. ¿Es regular? Sí, pero está francamente disminuido. Tan disminuido está que el monitor no puede sensar cuánta frecuencia cardíaca tiene. Esta es la onda del pulso, el pulso oxímetro. Acá está la onda, satura bien, está con oxígeno, ¿sí? Pero miren cómo está la paciente, ¿no? Entonces, comienzo a calcular tiempo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. 12 más o menos, ¿no? O sea, es una frecuencia cardíaca bastante disminuida, paciente encefalopática, no responde, algo está pasando, es una bradiarritmia, pero ya con sintomatología, pero el contexto clínico es de un cuadro francamente grave, ¿no? Que a nosotros nos va a preocupar mucho. Entonces me dicen, ¿qué opinión tenemos? Yo rápidamente, cualquiera de ustedes va a decir, es una bradiarritmia. ¿No? Solamente es regular, sí es regular. Incluso yo me atrevería a decir que no había presencia de onda P, no veía la onda P. Pero nos piden rápidamente, tenemos que hacer algo, qué medidas, qué le vamos a indicar a la enfermera, qué vamos a hacer con el paciente, con los antecedentes, es diabética, es hipertensa, es renal, ¿le vamos a indicar algún pedido de alguna prueba especial? Recuerden que todo escenario agudo en el trastorno del ritmo cardíaco amerita una evaluación global del paciente, lo que estoy examinando, y a veces pedir estudios de laboratorio a la mano en base al contexto clínico que el paciente tiene. Recuerden, diabética, hipertensa, con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Este es su trazado, este es como un tratamiento. Miren lo que está pasando acá. No veo onda P, sí, sigue radicálica. Ahora sí, recién el monitor se a 36 por minuto. 36, 37 por minuto. Fíjense en la onda T. ¿Qué les parece la onda T en relación a la onda R? Entonces yo cuando vi ya dije, esta paciente sí tiene ya en el contexto clínico sí sospechaba ya de otra normalidad. Ya indiqué tratamiento para esto sin tener todavía resultados. Entonces en este escenario le pido una gasometría. Y busqué al culpable, pues ¿quién era el culpable de esta bradiarritmia? pH 734, presión de oxígeno 69, vamos buscando acá, su hemoglobina en 9.6, bicarbonato en 19.4, y hacia acá abajito, miren lo que encontramos. Potasio, 8.9 de potasio. Ya sabemos que lo normal, 3.5 a 5.5, ¿no? Máximo 5.5. Tenía casi 9 de potasio. Y ya sabemos que los desórdenes en potasio predisponen a arritmias cardíacas. Entonces, no toda bradiarritmia es para colocar marcapaso. Cuando yo veo una bradiarritmia, primero busco secundarismo. Algún fenómeno, alguna causa, algún desorden puede tener el paciente asociado a lo que ahora estoy viendo. Si descarto todo, y evidentemente tengo un trazado en donde está la bradiarritmia dominando el escenario, ya pienso ya, habiendo descartado todas las otras posibilidades, en colocar recién un marcapaso. Pero aquí tengo un electrolito que es el potasio francamente elevado. Entonces, indicamos tratamiento para la hiperpotasemia. Este trazado que vieron acá en la paciente, donde veíamos cómo se está comportando el trazado electrocardiográfico, este es ya con tratamiento para la hiperpotasemia. Hace un rato no veíamos claramente los complejos QRS y la onda T. Ahora, esto es con tratamiento para la hiperpotasemia. ¿Y qué notamos? La onda T, miren la onda T de mayor altura que la onda R, de mayor altura. Esa es una T picuda. Y la T picuda puede ir con fenómenos de isquemia, pero también puede ir asociada a desórdenes con trastorno en el nivel de potasio, ¿no? Hiperpotasemia. Entonces, ¿qué actitud inmediata tomamos? Manejo médico, comenzamos a intentar bajar la concentración de potasio. Ya sabía de por sí que esta paciente requería hemodiálisis, ¿eh? No queda otra manera que hemodiálisis, pero hasta que llegue el nefro, hasta que la máquina se desinfecte y todo lo demás, iba a tomar tiempo. Yo no puedo quedar con brazos cruzados, tenemos que tratar la hiperpotasemia. Acá sigo manejando hiperpotasemia, miren los complejos, ya la frecuencia cardíaca noto que está un poquito mejor, ¿no? Y la onda T, si notan ustedes, está de menor altura que la onda R, ¿no? Aquí. Ese motor yo tengo para acá. Vamos con la paciente, ya como que quiere retomar un ritmo más aceptable, ¿no? Todavía mantiene irregularidad de ritmo.
Pero ya hemos identificado un trastorno asociado al nivel de potasio. Miren ahí el ritmo algo mejor, aquí. No se guíen de esto, guíense de lo que está aquí, porque el monitor hace una lectura no en tiempo real, no algo retrasada a lo que tenemos nosotros. Ya es un promedio, ¿no? Acá sistolia, como que no hubiera ritmo y yo otra vez retomo. Aquí, yo diría que acá estamos algo más tranquilos porque ya veo mejor los complejos, la onda T, la frecuencia cardíaca un poco más incrementada. Lo único que he hecho yo es manejar hiperpotasemia. Estoy bajando el nivel de potasio. Entonces ya veo mejor el trazado. No es cierto que se pierde por momentos. Recuerda, el potasio todavía está incrementado, pero el paciente... Mira ahí, por ejemplo, no hay flujo cerebral, se ha detenido, no hay actividad eléctrica. Yo otra vez retoma, ¿no? Otra vez retoma, va retomando. Ese tiempo que el corazón está detenido, mira acá, lógicamente el paciente va a tener sintomatología, lo que le pasó en la casa, ¿no? Pobre señora, ¿cuántas horas ha estado así? Y nosotros la dejamos ahí en un pasillo en emergencia. Si no era por sus gritos, no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, ¿cómo respondió la paciente? Y la pregunta era, ¿va a necesitar un marcapaso o no? Acá está la paciente manejando la hiperpotasemia. Miren los complejos, algo más pequeño, la onda T más planita. Incluso veo una onda P aquí. Si ustedes se identifican, por favor. Hay una onda P que precede a cada QRS. Ya veo onda P, que antes no veía. La onda T, repito, ya está más plana. Señal indirecta de que el potasio probablemente ya se ha nivelado, ¿no? Le tomo una gasometría para comparar. Este es el potasio previo, 8.91. Y mira 4G, 7.36. Poco más de un milimol. Solo bajando un milimol, aún está elevado, ¿eh? El paciente mejoró en relación al trazado electrocardiográfico, ¿no? Aún así, es necesario darle tratamiento dialítico para garantizar esto. Y los fenómenos de reentrada, bueno, esto que explicamos, ¿no? Aquí también, cuando decía de que la señal eléctrica se transmite por un sistema especializado que se va ramificando, significa que la señal tiene que pasar de aurícula a ventrículo. Entonces, existen algunos escenarios en donde ese cableado, esas ramificaciones de las estructuras celulares que transmiten la señal eléctrica que se va ramificando, no transmiten la velocidad de los potenciales de acción en forma constante. No mantienen la misma velocidad todas. Algunas más rápido, otras un tanto más lentas. Y a veces ocurre que en la que transmite más lento ocurre algún tipo de lesión o disturbio en la capacidad de transmitir una señal eléctrica. Por ejemplo, acá, el impulso nace en la aurícula y hay dos haces, ¿no? Uno de transmisión rápida arriba y otro de transmisión lenta. ¿Ya? Otra vez, el rápido llegó al ventrículo, pero el lento se demora. Entonces, para cuando el lento llegue a encontrarse con el tronco común por el cual tiene que distribuir la señal eléctrica, ya no puede. ¿Y por qué no puede? Porque cuando una señal eléctrica genera un potencial de acción, le encuentra en el periodo refractario. No puede estimularla, no puede. Pero a veces ocurre de que un latido anormal nace en la aurícula, no en el nodo sinusal, sino en otro lugar, y esta, que se transmite lentamente por una vía de transmisión lenta, encuentra al otro circuito listo para recibir un estímulo eléctrico y se mete por allí. Y lógicamente, al meterse, porque no solamente va hacia aquí, sino también regresa hacia la aurícula, me genera un fenómeno de reentrada, ¿ya? En donde la señal eléctrica va a regresar por aquí y va a seguir reingresando y reingresando y reingresando, generando actividad eléctrica normal. En el trazado electrocardiográfico, lógicamente nos podemos dar cuenta porque en un individuo en donde no hay estimulación anormal agregada, veo la onda P que precede al QRS, lo normal. Pero cuando se ha originado un estímulo anormal, ¿cómo sabe usted que es anormal? Porque aquí hay una onda P que debería ser seguida del QRS. Sí está seguido, pero date cuenta que lo normal es esta P muy cerquita del QRS, es lo normal. Pero acá no. La aurícula generó una actividad eléctrica que se está siguiendo de un QRS, pero noto que le toma más tiempo. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo por la vía lenta. Aún así llegó al ventrículo, sí, pero en su retorno está generando mayor activación, conocido como fenómeno de reentrada, ¿no? Pero se da cuenta usted por el intervalo PR largo. Bueno, cuando uno identifica estas alteraciones en vías anormales y el paciente sintomático a cada rato sufre de taquiarritmia, a través de un cateterismo especial se introduce un catéter que quema la fibra nerviosa, ¿ya? Como que la cauteriza, entre comillas, para que ya no esté estimulada. Entonces decía de que entre aurícula y ventrículo hay un sistema eléctrico que al ramificarse va a llevar a la generación de vías de transmisión rápida, vías de transmisión lenta. Las tenemos, sí, no están distribuidas. Lo normal está que siempre en una forma sincrónica pase de aurícula a ventrículo, pero a veces ocurre que un foco se active en forma normal y este foco que genera un potencial de acción, al momento de viajar, justo encuentra la fibra en su periodo refractario o vulnerable y me va a llevar la transmisión de la señal que por mecanismo de entrada puede generar la activación de todos los componentes asociados al sistema eléctrico del corazón. Este es el fenómeno de reentrada a nivel del nodo aurículo ventricular, en donde el circuito va ingresando y reingresando y reingresando, llevando a que la frecuencia cardíaca se incremente en un paciente con taquiarritmia. El otro escenario es que hay un grupo de individuos que tienen una fibra, no una fibra nerviosa, una vía de conducción anormal, que comunica aurícula con ventrículo. No pasa por el nodo B,
De frente pasa de la aurícula hacia el ventrículo. Por tanto, no tiene ese retraso característico. Y cuando llega al ventrículo, lógicamente lo estimula, viaja por él y en forma retrógrada ingresa a noda B y se vuelve a meter. Entonces, también aquí hay fenómeno de reentrada, pero por una vía accesoria. Entonces, esta vía accesoria, aprovechando que la vía normal, entre comillas, está en su periodo vulnerable, puede cogerla y llevar a la transmisión de la señal eléctrica generando taquiarritmias. Bueno, la pregunta acá viene la expresión clínica, ¿no? ¿Por qué me importan las arritmias cardíacas en general? Lo dijimos al inicio, porque de una u otra manera se va a afectar la función de la bomba. La bomba cardíaca va a trabajar mal, tanto en bradiarritmias como en taquiarritmias. Cuando la frecuencia cardíaca es baja, el gasto cardíaco va a caer y el paciente va a ser sintomático. Menos flujo de sangre le llega a la economía. Cuando la frecuencia cardíaca es alta, va a depender cuánto está el valor, ¿no? Porque yo sé que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco normalmente aumenta. Generalmente entre 50 y 150, el paciente lo único que reporta siento palpitaciones, pero nada más, el gasto cardíaco está incrementado. Pero cuando es mayor este valor, porque no hay un valor fijo, depende de la edad, de la receta fisiológica, de alguna comorbilidad que tenga el paciente, pero cuando la frecuencia ya es más alta, el tiempo de llenado diastólico disminuye. ¿Y eso qué significa? Que menos sangre está en el ventrículo al final de la diástole. Por tanto, cuando esa sangre se eyecte a la circulación sistémica, menos volumen esto voy a tener, y ahí va a caer el gasto cardíaco. Como ese gasto cardíaco también perfunde el miocardio en diástole, lógicamente voy a tener menos sangre para alimentar al miocardio. Y eso puede generar un desequilibrio oferta-demanda que me lleve a generar dolor precordial, secundario a la taquiarritmia. Entonces, de una u otra manera, tanto las taquis como las bradis afectan el gasto cardíaco. Por tanto, para nosotros, siempre que vemos un paciente con alguna alteración en la frecuencia cardíaca, valoramos su estado hemodinámico. ¿Y qué es valorar el estado hemodinámico en un paciente? Bueno, valore cómo están los órganos que necesitan un volumen de sangre continuo. Sistema nervioso central. Si está afectado, el paciente va a venir con mareo, confusión o ha perdido la conciencia. Lo hemos visto, casi todos los casos se han presentado. A nivel respiratorio, el paciente puede venir con disnea. También lo hemos visto, con taquimia o señales de congestión pulmonar. A nivel cardiovascular, bueno, depende. Puede venir con una frecuencia cardíaca baja o alta, con un pulso periférico lento, de baja amplitud, con dolor en el pecho o francamente hipotenso. Y a nivel de la piel marmórea, piel moteada, piel fría, piel sudorosa. Si usted encuentra estas señales, sobre todo en el escenario de aumento de frecuencia cardíaca, taquiarritmia, no le queda otra. El paciente se está muriendo. Usted tiene que hacer un tratamiento inmediato. Y el único tratamiento es aplicar energía eléctrica. ¿Para qué? El sistema eléctrico genera flujo de iones, para nosotros en forma indirecta, actividad eléctrica. Cuando uno emplea cardioversión eléctrica, va a apagar todo el circuito. Va a resetear el sistema, por decirlo de alguna manera. Se apagó mi computadora, no me hace caso, ninguna tecla o lo demás. ¿Qué hacemos? Desenchufamos y volvemos a conectar. Lo mismo sucede cuando usted emplea energía eléctrica. A eso le llamamos cardioversión. Cuando el paciente viene muy inestable, con señales de daño a nivel periférico, sistema nervioso central, respiratorio, cardíaco, evidentemente nos dice el paciente, no da tiempo a esperar la acción de las drogas, tienes que emplear energía eléctrica. Aquí, por ejemplo, este paciente, ¿no? Frecuencia cardíaca alta, sintomático, le duele el pecho, congestión pulmonar, está confuso, desorientado, está inestable. No les queda otra, aplicar energía eléctrica. Se aplica la energía eléctrica, no fue suficiente, sigue taquiarritmia. ¿Qué hacemos? Le damos más energía eléctrica, 100 joules, por ejemplo, acá. 100 joules, vuelven a descargar, el paciente sigue, no responde. ¿Qué hacemos? Le damos mayor energía eléctrica, ¿no? Subimos a 200 joules, cargamos 200 joules, colocamos las paletas en el pecho del paciente. Ahora sí recién ha reseteado el sistema. Ahora sí recién puedo ver onda P que precede a cada QRS. Entonces, cuando el paciente venga inestable, es grave. El paciente no tiene tiempo a esperar la evaluación consensuada que normalmente nosotros podemos dar. Muy bien. Entonces, ya resumiendo, los pacientes con trastorno de ritmo cardíaco nos pueden venir con frecuencias cardíacas bajas, la bradiarritmia son una de ellas, menos de 60, que puede ser sinusales, ese nuevo sinusal que comanda, pero en frecuencia más baja, que puede ser paro sinusal, hay actividad sinusal, pero no se transmite adecuadamente, enfermedad del nodo, el nodo está enfermo. A veces el nodo descarga bien y a veces descarga mal. Descarga acelerado, 150 por minuto, a veces descarga 40 por minuto. Le llamamos enfermedad del nodo. Ya está viejito, está envejecido. A lo largo del tiempo el flujo sanguíneo para alimentarlo ha sido inadecuado, ya no le da. O la presencia de los bloqueos que hemos visto en un instante entre aurícula y ventrículo, que son un tanto más graves. También puede haber bradiarritmias con latidos y ritmos de escape, ¿no? Que traten de retomar el comando. Cuando falla el nodo sinusal, hay otras estructuras que pueden comandar. Puede ser el nodo auriculoventricular, nos da un ritmo nodal, o el ventrículo mismo, dando un ritmo idioventricular. Y las taquiarritmias, bueno, son frecuencias cardíacas más de 100 por minuto, pueden ser de origen auricular, en algún punto de las aurículas se están originando, pero no es el nodo sinusal, ¿eh? Es otro foco que está originando la actividad eléctrica. Otras son las taquicardias supraventriculares, que pueden ser sinusales, fibrilación auricular, aleteo, o la taquicardia por fenómeno de reentrada, la que hemos visto hace un instante. Y la más peligrosa para nosotros, las taquicardias ventriculares, sobre todo cuando las extrasístoles se acercan mucho a la onda T. Importante, repito otra vez, cuando uno ve pacientes con trastornos de ritmo,
Van a venir taquicárdicos y bradicárdicos, pero lo que usted debe hacer ciertamente es valorar cuán comprometido está el paciente. Está muy sintomático, no hay individuos con frecuencia, yo he visto 40 por minuto, caminan, hacen sus cosas todos sin problemas. Le tomas el electro, es sinusal, es parte de su contexto, como otros que nos van a venir sí sintomáticos. Por eso es evaluar estabilidad hemodinámica. Si está inestable, tenemos que actuar rápido, como lo hemos visto en un escenario de bradiarritmia severa, pero por un desorden metabólico, ¿no? La hiperpotasemia. Como en otro en donde el bloqueo auriculoventricular puede ser completo, ¿no? Mira este paciente. Él habla, conversa sin problemas, frecuencia cardíaca, mira, casi en 200, es de edad del paciente. Mire, el paciente está consciente, tan conectado con el entorno que mayor perjuicio no tiene. Debe estar marcando 104, 105, no hay más. Pero la máquina tornó ya rojo. Pues la asunción es negro. El paciente, yo a mi juicio digo, este paciente inestable no está. Yo digo, me va a dar tiempo a usar de repente alguna droga para controlar el ritmo cardíaco. Pero si me viene un paciente confuso, desorientado, oído, congestionado, con dolor en el pecho, hipotenso, no me queda otra. Tengo que usar energía eléctrica. Entonces, la pregunta puntual es, ¿verdad? ¿Está ocasionando otros desórdenes asociados a la perfusión en la economía del paciente para saber cómo voy a actuar? ¿Sí o no? Esa respuesta es importante responder en ese momento. Este es otro, miren, 45 por minuto. Radiarrítmico, sí. No veo onda P, veo QRS con una T que la sigue media negativa, no se distingue bien, pero evidentemente está bradiarrítmico, ¿no? Es bradiarritmia. El pulsosímetro 45, el monitor cardíaco 80. ¿Por qué? Porque está leyendo dos complejos juntos, está duplicando el valor. No se guíen siempre por lo que diga el monitor, ¿no? ¿Qué encontramos en su evaluación rápida? Miren el potasio, 8.59. Otro paciente con bradiarritmia asociada a hiperpotasemia. Entonces, cuando uno evalúa a un paciente con desorden de ritmo, ve los antecedentes, contexto clínico, deterioro hemodinámico, no para tomar decisiones, ¿no? Porque siempre lo mejor para nosotros es encontrar un desorden metabólico, quien sabe que explique la sintomatología asociada a la alteración del ritmo cardíaco, que en este caso es una bradiarritmia. Otro acá está taquicárdico, pero está estable, mire, su presión está adecuada, satura muy bien. Entonces, aquí para nosotros representa una taquiarritmia, ¿no? Complejos QRS angostos, no veo presencia de onda P, pero el QRS angosto me dice, ese es supraventricular, tú tranquilo, tienes tiempo, sobre todo si el paciente, perdón, está estable. Bueno, acá, solito, no solito, con una droga, luego de una pausa importante, resetamos el sistema, otra vez entra a comandar el nodo sinusal, ¿no? Acá otra vez entró en ritmo normal, si se dan cuenta, la onda P precede a cada QRS, onda P, QRS, P, QRS, el nodo sinusal otra vez a comandar. Bueno, es una de las que vimos también en clase, es una taquiarritmia supraventricular, usamos adenosina, y el paciente receptor el sistema eléctrico y otra vez el nodo sinusal comanda. Este es otro, miren el trazado que tiene ahí, es una bradiarritmia, no es esta frecuencia cardíaca real por si acaso, ¿no? El ritmo está a la mitad, esto está con 36, pero ¿qué distingo? ¿El QRS algo ensanchado, la onda T algo picuda? No veo onda P, no veo onda P, y si no veo onda P, miren, no hay onda P, no hay onda P, y el QRS, bueno, si está limítrofe no, pero no hay onda P. Mínimo es un ritmo nodal. La ausencia de onda P en un ritmo trazado regular normal para mí representa un ritmo nodal. Se le toma su evaluación gasométrico, entonces bradiarrítmico, tiene 36 por minuto, mide en potasio, 7.76. Inmediatamente decimos que la bradiarritmia con ritmo nodal se debe a la hiperpotasemia. ¿Cómo solucionamos el problema? Baja el potasio. Con lo que quieras, baja el potasio. Si orina el paciente, aleluya, porque por vía urinaria podemos fortalecer la eliminación de potasio. Si no orina, como es un paciente renal crónico avanzado, los tratamientos de ayuda probablemente en algunos casos mejoren, como vimos en uno de ellos, y en otros obligatoriamente necesitamos la terapia dialítica. Este es otro paciente con bradiarritmia. PP, QRS ancho, PP, QRS ancho, más o menos regular los QRS, PP. Entonces veo que las P están por su lado, el QRS está por su lado también. Hay divorcio entre aurícula y ventrículo. Ese es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Para nada, el nodo B está dejando que la aurícula estimule al ventrículo. Entonces, ya descartaste todo lo tóxico metabólico, tú determinas paciente requiere marcapaso, ¿no? Y como tal, debemos darle su aplicación de marcapaso para solucionar el problema. Bueno, eso es lo que quería compartir. Ya sé que estamos muy avanzado el tiempo, me van a disculpar. No sé si, Ivonne, tenemos, quién sabe, un segundito. Sí, doctor, normal, porque mis compañeros que tenían clase ya se retiraron y los que estamos acá es porque ahorita no tenemos práctica. Entonces, puede continuar, doctor. No, en realidad ya hemos terminado, ya solamente es para tratar de hablar un tanto de los... Este es el latido normal, ¿no? Pero ¿qué notamos acá? Mira, varias ondas P, quiero que se fijen en eso, que no se transmiten a los ventrículos.
QRS. Entonces, eso ya para nosotros denota un bloqueo aurículo ventricular. No hay forma en que la aurícula transmita el estímulo al ventrículo, ¿no? O sea, le cuesta llegar al estímulo eléctrico a nivel ventricular porque el nodo B está oponiendo algún tipo de resistencia. Entonces hablamos de un bloqueo aurículo ventricular. Lógico que el sistema eléctrico busca acoplar el movimiento de sangre a la señal eléctrica por activación electromecánica, ¿no? Pero acá, nótese que la bradarritmia, asociada a varias ondas P, si ven acá, varias P's que preceden a QRS, ya me está denotando que el nodo B no les está facilitando la transmisión de la señal eléctrica. Y eso, en cierta manera, denota gravedad para nosotros. Y tenemos que estar un tanto más rápido, ¿no? Aquí, un ritmo caótico, desordenado, como nace en la aurícula, típico de la fibrilación auricular, ¿no? Hay activación, sí, pasan al ventrículo, sí, los estímulos eléctricos, pero la parte final, en donde la aurícula debería contraerse en forma sincrónica para dar pie al llenado final en la diástole, no se va a generar producto de esta fibrilación auricular. Noten aquí más bien a nivel ventricular cómo la transmisión que se transmite por el sistema eléctrico va acoplado a un movimiento sincrónico, ¿no? La contracción como debe darse. Y ahí de repente, por alguna anormalidad, el ritmo un tanto que pierde regularidad, típico de las arritmias, pero la única forma de saber a cuál pertenece, aquí nos falta, es la electrocardiografía. Entonces miren, en la bradiarritmia hay menos flujo, menos volumen stroke en el tiempo, ¿no? No es que la cantidad disminuya, sino el tiempo le demora. Entonces, el paciente bloqueado hay que colocarle un marcapaso, ¿no? Que le están colocando un marcapaso para que reemplace y otra vez el corazón entra en ritmo sincronizado ya entre aurícula y ventrículo para que este individuo que estaba afectado por un bloqueo aurículo ventricular ahora tenga algún tipo de actividad normal, ¿no? No sé si este corre. Vamos a ver qué trazado se genera aquí. Ahí está el movimiento de flujo de sangre. Abajo el trazado electrocardiográfico. Si nos permiten evaluar solamente, decimos, este es un trazado prácticamente normal, ¿no? Es la normalidad que yo esperaría encontrar en cualquier individuo. Vamos a ver qué sucede en este. Aquí se aceleró. Aumenta la frecuencia de descarga. Sí, la taquicardia puede aumentar el inicio del gasto cardíaco, pero si es muy alto, el volumen stroke, la cantidad de sangre que se inyecta en la economía es menor. Depende del contexto, repito. Los jóvenes toleran muy bien, pero un paciente anciano con un lecho vascular ya dañado, deteriorado, va a ser mucho más sintomático, ¿no? No le va a ayudar mucho a la elevación de la frecuencia cardíaca. A ver, vamos a ver qué ocurre acá en este desorden. Las ondas P que presionan a QRS son diferentes. Si se van a dar cuenta, P QRS bien, una esta sístole ventricular, esta sístole ventricular, esta sístole ventricular, todas en el mismo lugar, ¿no? Monomórficas. ¿Ya? Igual nos preocupamos porque sabemos que esta extrasístole debemos valorarla en relación a la onda T. ¿Cuán cerca está de esa onda T? Porque puede generar alguna alteración de ritmo de paro que ciertamente puede ser preocupante, ¿no? Aquí vemos el PR se va alargando y otra vez se acerca acá y aceleró la frecuencia cardíaca a un ritmo importante, ¿no? Otra taquiarritmia. Pero acá vemos una onda T y una onda P que la sigue, ¿no? Si hay onda P, es una taquicardia sinusal. Vamos a ver qué ocurre acá. Me interesa ver lo de la fibrilación. Creo que es esta. Ya, es una taquicardia ventricular. Miren que en la taquicardia, cubre ese ancho regular, hay flujo todavía, la sangre se mueve, sí. Entonces, hay taquicardias ventriculares con pulso. El paciente está despierto, está consciente. Pero eso no te da ninguna seguridad de que se va a mantener así. Puede, ciertamente, el paciente, esta creo que es de fibrilación ventricular, llegar a un escenario de mayor compromiso. No sé si es esta, ¿no? No, esta es la del marcapaso. Lamentablemente en la fibrilación ventricular el desorden es grave porque la sangre en fibrilación ventricular se detiene, ¿no? Está aquí, no la tengo, pensé que había puesto el de fibrilación y en ese escenario no hay flujo, entonces ese trastorno de ritmo en fibrilación ventricular para nosotros denota mayor gravedad. Entonces, ciertamente allí tenemos que actuar de otra manera. Bueno, no sé si es que tienen alguna duda, pregunta para hacerme, para intentar resolverla, si estuviera en alcance. Prácticamente la clase ha terminado. A ver, señor Martínez. Doctor, una duda. Por ejemplo, si un paciente está con sonda y necesita que le den un shock, ¿se le puede dar normal o primero se tiene que quitar todo? Y lo otro era, ¿cuáles son las referencias para esta clase? Porque hemos visto que es muy amplia. Entonces, por Cuando ejemplo, dice usted sonda, no le entendí muy bien lo de la sonda. ¿A qué se refiere? una sonda vesical. Ah, O una una sonda sonda. vesical. Claro, Ya, si un paciente está con sonda vesical, me dice y algo le ocurre, claro, está choqueado, porque normalmente la gente en UCI tiene sondas. ¿ya? Tiene sonda rectal, sonda vesical. Entonces necesitan desfibrilarlo. ¿Se le tiene que quitar todo en el momento o se le puede desfibrilar directamente? Ya. Lo importante cuando nosotros vemos un paciente, cuando vemos un paciente que está deteriorado y está
con la necesidad de emplear tratamiento con energía eléctrica, nadie debe tener contacto con el paciente. El operador es el único que agarra las paletas y al momento de agarrar las paletas, estas tienen una división del metal con una protección de plástico, entre comillas, que aísla la transmisión de la señal eléctrica para el operador. Pero si usted está cerca, usted tiene contacto con el paciente o coge las varillas de la camilla donde está el paciente y el paciente por obvios motivos tiene su mano tocando la varilla, al momento que usted descarga la energía eléctrica, puede también descargar a otro individuo, a un inocente espectador, y llevarlo a generar también alguna alteración de ritmo, porque lo está sometiendo a una descarga eléctrica. Al momento de emplear la descarga, el paciente está muy mal. Yo tengo que emplear de todas maneras un sedante suave porque he recibido algunas veces pacientes con taquiarritmia que en algún momento los han manejado con calibración eléctrica y son muy temerosos de que les apliquen otra vez ese tratamiento. Eso se debió a que el médico, el profesional falló, porque a veces por el apuro te olvidas, ¿no? Cuando tú lo descargas al paciente, el paciente en su memoria va a guardar el evento, la descarga, el dolor, la tensión, todo lo que vivió en ese momento. Ya se queda contigo. Entonces, lo ideal está que al paciente, antes de aplicar la energía eléctrica, nosotros lo vamos a tener que sedar, usar alguna droga que lo tranquilice, lo duerma en lo que aplicamos el tratamiento. Porque es muy incómodo para ellos, es bastante doloroso. Entonces, no hay que hacerlo de esa manera. Los únicos cuidados es cuando nosotros vamos a descargar todos fuera, ¿no? Siempre que todos fuera de la camilla, no hay contacto para recién hacer la descarga. No puedo yo aplicar la descarga si antes no he verificado yo de que no hay nadie más en contacto con el paciente. En relación a que están o no están con sonda, bueno, la única peligrosidad que yo le puedo tener es cuando está recibiendo oxígeno, ¿no? A veces ocurre que cuando uno coloca las paletas en el pecho del paciente, no se aplica con firmeza para que haya un contacto. Puede, sí, en algún momento ha sucedido, haber una explosión del balón de oxígeno, ¿no? O de la línea de oxígeno. Esa hay que tener también cuidado, ¿no? Entonces desconectamos hasta la conexión al apoyo ventilatorio. El paciente está medio dormitado, sedado, con una bolsa de ventilación man-man, nosotros la estamos ventilando, entonces en ese momento cuando dice todos fuera, sacamos la bolsa. El que estaba ayudando tiene que alejarse también para evitar alguna eventualidad de eso. Pero lo más importante es no tener contacto con el paciente ni con la camilla, por eso decimos todos fuera al momento de aplicar la energía eléctrica. Si está sondeado, sonda nasogástrica, sonda vesical, con eso no tenemos problema. Si hay alguna estructura de metal en el pecho, sí hay que retirarla. Cuidado si el paciente ya tiene un marcapaso, es decir, viene bradiarrítmico y tiene marcapaso. Si tú le aplicas energía eléctrica a un paciente que tiene un marcapaso, un generador debajo de la piel, y tú aplicas energía eléctrica, puedes hacer que ese generador ya no trabaje bien. Porque muchas veces ocurre que la energía eléctrica daña al marcapaso, al generador, perdón. Entonces, siempre tocar al paciente el pecho porque pueda tratarse de un paciente que tiene un marcapaso y él no nos ha dicho, no nos ha comentado ni tampoco a la familia. Igual cuando van a resonancia, ¿no? No pueden porque como se crean campos magnéticos, también pueden, el paciente estaba bien con su marcapaso tranquilo, fue para una resonancia cerebral, pero se metió al resonador y por el campo magnético malograste el generador y el paciente otra vez bradiarrítmico, sintomático, pierde la conciencia en la sala de resonancia, te lo traen rápidamente y hay que reemplazar el marcapaso para darle algún tipo de ayuda. Entonces hay que tener esos cuidados adicionales. Pero con uso de energía eléctrica, siempre verificar si no hay en el pecho alguna estructura de metal o tiene el generador de marcapaso, ¿no? Porque puede por la energía eléctrica ocasionarse quemaduras también. Eso sí también hay que tenerlo presente cuando uno trata a sus pacientes. No sé si tienen alguna otra pregunta o inquietud. Doctor, se olvidó la bibliografía, por favor. Bibliografía. Claro, Bueno, esta clase. la bibliografía puntual y más importante, muy completa, que yo he encontrado, está en su URIB. En el URIB está muy bien explicado todo lo que yo he detallado. Yo solamente he traído algunos videos para reforzar algunos conceptos de lo que vemos en diferentes escenarios. Hemos visto ya de taquiarritmias, de bradiarritmias, la regularidad, el QR es importantísimo valorar cuánto dura, y la aparición de latidos anormales, sobre todo a nivel ventricular. ¿Por qué a nivel ventricular? Porque son los que nos terminan generando taquicardia o fibrilación ventricular. Más cerca esté el latido anormal de la onda T, más riesgo tiene ese paciente de hacer arritmia ventricular. Y esa es la que mata al paciente. Por eso usted tiene que aprender a identificarla. Yo creo que con los videos o lo que he mostrado ya puede ser un poco más sencillo reconocer a ese ritmo de riesgo para el paciente. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta. Muy bien, si no la hay entonces, aquí terminamos nuestra sesión. Les agradezco.